Pues cuando tú quieras. Vinga, doncs vinga. Començarem, val? Molt bona tarda a tots. Res, hem de començar el webinar de prevenció de contagi del Covid-19 per garantir la salut i la seguretat tant dels treballadors que teniu al vostre establiment com dels clients que entren als vostres locals. Res, primer de tot donar-vos les gràcies. Com veieu, estem bastant en família, no som gaires avui. Sí que és cert que hi havia més inscrits, però que de moment no estan entrant, suposo que entraran després, però tot i així éreu unes 8 o 9 persones. I res, tant la Núria com la Mamen suposo que ja em coneixeu. Soc la Rebeca, treballo a l'Ajuntament del Vendrell, concretament a l'Eina, i res, arrel d'aquesta pandèmia que tenim, se'ns vam creure oportú contactar amb el Julio per fer aquest webinar tant de comerç com d'hostaleria per realment conèixer quines són les mesures que garanteixen el no contagi. És a dir, que segur que totes vosaltres heu pres mesures, però realment conèixer quines són aquestes mesures que ens ajudaran a dir que realment els nostres clients i els nostres treballadors no s'estan contagiant. Ha sigut un any que és complicat. A més, avui hem conegut les noves mesures que ha dictat el govern, que us afecten molt directament a vosaltres, a bars i restaurants. A veure què us explica el Julio amb tot això. I res, ningú millor per explicar-nos això que el Julio Herrera. El Julio és professor de l'Escola de Gestió Turística Hostelea de Barcelona. Compta amb més de 35 anys d'experiència en llocs directius i de gestió i els últims anys en el sector hoteler. I és especialista en enginyeria per la prevenció sanitària. Què més? Abans de donar pas al Julio, comentar una mica com anirà el webinar. El Julio ens posarà el que és la presentació de la seva ponència, la podem veure, tota la presentació, i quan acabi podeu fer les preguntes que vosaltres vulgueu. Activeu el micro, és a dir, ara millor que el desconnecteu mentre faci la presentació i després activeu el micro i podeu fer les presentacions que vulgueu. Estem en família i podeu fer les preguntes que directament vulgueu del vostre local, del vostre establiment i que realment us serveixi aquesta formació per prendre mesures en el vostre establiment. Bé, esperem, com dèiem, el webinar durarà més o menys una horeta i mitja, perquè a les 6:30 s'acabarà. I bé, esperem que aprengueu i que us sigui molt útil. Res, endavant, Julio, y moltes gràcies a tots. Muy bien, pues muchas gracias, Rebeca. Buenas tardes de nuevo. Espero que el seminario, o el webinar, mejor dicho, sea útil, con lo cual, como somos poquitos, pues cualquier duda que tengáis podéis hacer la pregunta en ese momento, no hace falta esperar al final. Y bueno, y así me adapto el contenido pues a lo que son vuestras inquietudes. Dejemos un rato para que presente el primer bloque y así, pues una vez cuando veáis la profundidad y la amplitud de lo que vamos a ver, pues seguro que se os surgirán pues, alguna pregunta, ¿no? Hay un dispositivo que pone K30. Buenas tardes, bienvenida. No sé qué no. ¿Tienes el sonido cerrado? Ábrelo si quieres decir alguna cosa. Hola. Ahora Hola. sí. Hola. Hola, disculpa la demora. No pasa nada. ¿Qué tipo de establecimiento tienes? Bueno, ahora mismo tengo un food truck, pero estoy mirando de abrir un negocio para poder trabajar algo este año porque no hemos podido trabajar, entonces al menos para hacer takeaway, bueno, pero estoy en proyecto de abrir un restaurante. El restaurante, estupendo, muy bien, estupendo, fantástico, muy bien. Por lo tanto, tenemos 2 restaurantes y tenemos una vinacoteca, ¿no? Estupendo. Bueno, pues procuraré adaptarme lo máximo posible a esos 2 negocios en concreto, ¿no? Bueno, pues en primer lugar agradecer a Leina y al Ayuntamiento del Vendrell la oportunidad que me da pues, de hacer conjuntamente esta formación, que tiene como finalidad pues eso, el formaros, es una actividad formativa, claramente, para personas que tienen negocios en el ámbito de la hostelería, con la finalidad pues, de que, bueno, pues como veremos enseguida, saber, al menos tener el conocimiento necesario para saber cómo gestionar todo lo que tiene que ver con la pandemia, de manera que podamos tener nuestros negocios a pleno funcionamiento y al mismo tiempo evitar que se produzcan contagios.
a pleno funcionamiento, salvo que la autoridad no competente, porque no lo son, pero sí sanitaria y compañía, a menos que nos lo paren, ¿no? Que es lo que ha ocurrido hoy, desgraciadamente, y como veremos enseguida, pues poniendo de manifiesto una ignorancia bastante importante, ¿vale? Bueno, pues como agradecer a Rebeca por la presentación que ha hecho de mí, efectivamente, pues mi nombre es Julio Herrera Esteves, soy el director de una iniciativa de reciente creación que se llama ValueGensis Safety, empresa de ingeniería sanitaria, en la que hemos desarrollado una nueva tecnología, en los últimos meses, evidentemente, de prevención que permite gestionar la pandemia de manera que no se produzcan prácticamente contagios y se puedan desarrollar todas las actividades sin restricciones, solamente con alguna precaución, ¿no? Y eso es especialmente concreto, como veremos, y en todos aquellos servicios en los que para recibir el servicio pues hay que quitarse la mascarilla, ¿no? Como veremos enseguida. Permite reabrir nuestros negocios y nuestros destinos con inteligencia y con seguridad sanitaria y recuperar pues, el nivel de actividad como tiene que ser, ¿no? Soy ingeniero de caminos por la Escuela de Madrid, que es lo que me facilita o me permite trabajar en el ámbito sanitario, de ingeniería sanitaria. Soy máster en dirección de empresas por el IES de Barcelona y, como ha comentado Rebeca, pues profesor también de la Escuela Hostelera de Barcelona. Llevo más de 20 años en el sector de la hotelería y de la restauración, de manera que, bueno, pues no he llevado nunca una vinacoteca, pero sí conozco un poquito lo que es el negocio, pero a nivel de restauración sí lo conozco y, consecuentemente, pues podemos hablar entre colegas, ¿no? De lo que se trata. Y actualmente he estado 14 años en un grupo hotelero grande, de aquí, que tiene la sede en Barcelona, y en los últimos años, pues, asesoro a empresas de hotelería, en este caso, que es de donde viene el contacto con el Vendrell, puesto que hicimos un proyecto piloto en La Ampolla, en el Delta del Ebro, con objeto pues, de resolver el pueblo como un destino, convertirlo en un destino sanitariamente seguro y afinar al mismo tiempo todo el proyecto del que hoy hablaremos parcialmente, de manera que bueno, salimos en los medios y alguien del Vendrell pues, vio aquella noticia y pensó pues, que podía ser una buena idea el dar esta formación para personas del pueblo, ¿no? Con lo cual, pues estamos hablando de final de julio, un momento en el que ya estaba todo eso desarrollado, y consecuentemente dijimos, pues venga, vamos adelante, pasó el verano, el agosto, todas las historias que han sido muchísimas que han pasado, pues estamos aquí, día 14 de octubre, con los establecimientos cerrados, a ver cómo salimos de esta, ¿vale? Porque no nos sacarán, saldremos nosotros, porque no nos sacará nadie, desgraciadamente, ¿vale? Bueno, pues sin más preámbulos, vamos al lío. Voy a compartir pantalla y seguiremos esta presentación. Espero que estéis viendo una primera diapositiva que pone la bioseguridad que necesitamos por hostelería, ¿correcto? ¿Alguien me puede dar feedback? Que tenéis todo el micro cerrado. Sí. Estupendo. Muy bien, pues venga, vamos a por ello. A ver, como decía, esto es un tema nuevo, de tal manera cuando hay un tema nuevo todo el mundo se atreve a opinar. Pues el deciros que en ValueGensis Safety pues llevamos acumuladas más de 1.300 horas de trabajo y estudio, con lo cual, quiere decir que hemos puesto a los medios no para hablar de forma indocumentada, sino todo lo contrario, porque lo que abunda ahora en el ámbito político-sanitario y en el ámbito del periodismo es hablar de manera indocumentada, por lo tanto, hablar de lo que no se tiene ni idea, y evidentemente, pues cuando se hace eso, pues vamos a donde no toca, ¿no? En ValueGensis Safety hemos agrupamos estas especialidades: ingeniería sanitaria, sistemas de gestión de calidad, que en algún momento si alguien hace referencia, pues verá en qué se aplica, prevención de salud laboral, todo el tema de APPCC, yo en su momento lo viví en primera persona, que es un tema que no sé hasta qué punto lo conocéis, pues las personas, bueno, en principio cualquier industria alimentaria debería conocerlo, luego cada una pues... Nuria, tú supongo que no tienes que aplicar a APPCC en tu tienda, pero en restaurantes sí, ¿no? Es necesario el cumplir con esa normativa, que tiene mucho que ver con lo que veremos hoy, ¿no? Técnicas de previsión y análisis de datos, que son herramientas o campos de conocimiento que para gestionar la pandemia pues hace falta seguirlo, ¿no? ¿Qué veremos esta tarde en esta formación? Pues veremos cómo estamos y por qué, veremos lo mal que estamos y por qué, veremos cómo se convive con el virus. Veremos en qué consiste la solución de ValueGensis Safety.
veremos qué hacer y por qué en el ámbito concreto de la hostelería y veremos cómo hacerlo para que sea un éxito, ¿vale? Entonces, ya os adelanto que a nivel de solución, en este momento podemos afirmar, después de la prueba piloto, Valencia Safety está en este momento enfocada y estamos ofreciendo la solución a destinos que son municipios o son, por ejemplo, pues la isla de Tenerife, que no nos han contestado todavía, comunidades autónomas, por lo tanto estamos enfocados hacia destinos. Porque, por ejemplo, en un destino, por ejemplo, puede ser el Vendrell o el sitio que sea, un restaurante, un hotel, una tienda, puede tener perfectamente resuelto su tema de seguridad sanitaria, pero si el resto del pueblo no hace absolutamente nada y tiene un nivel de contagio alto, la gente no querrá ir a ese sitio, de manera que por muy bien que esté el hotel, la vinacoteca o el restaurante resuelto, si no van clientes, pues no vendes, si no vendes no haces nada, ¿no? Consecuentemente, para que todo eso se ponga en marcha y hacer una reactivación económica en condiciones, pues hay que hacerlo por destinos, ¿no? Que sea un pueblecito, de manera que eso veremos enseguida cómo se resuelve. Bueno, pues adelantaros que la solución de Valencia Safety permite, como he dicho antes, abrir todas las actividades prácticamente sin restricciones y sin contagios, y al mismo tiempo, como veremos, pues otra pata de la solución permite pues el hacer una reactivación vigorosa de la actividad correspondiente, incidiendo en la parte comercial, ¿no? De eso cómo se promueve comercialmente. De manera que lo resuelve por completo, lo cual quiere decir, como veremos a lo largo de ese rato, que una vez se pone esto en marcha, lo que estamos pasando se puede evitar perfectamente. Y hay mucha gente sufriendo, ¿no? Esto se está ofreciendo, se ha ofrecido ya a ciertos estamentos políticos sanitarios, unos nos han atendido, otros no quieren hacerlo, con lo cual, bueno, pues que sepáis que a algunos políticos sanitarios que lo conocen no están aplicándolo simplemente por miedo a que sus jefes políticos no les hagan caso. Así de contundente, ¿vale? Pero estas, y luego por otra parte, a nivel de Europa, pues no es que haya muchas soluciones con esta amplitud. Por lo tanto, si quisiera compartir de modestia aparte, pues que, bueno, pues veréis una herramienta, como veréis, que tiene un fundamento de ingeniería sanitaria potente y que no lo hay en muchos sitios, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo estamos y por qué. En ese momento, aunque ya hace semanas y meses que este índice se está manejando, aquí en España ahora se está poniendo de moda, que es el IA14, el índice acumulado del número de contagiados por cada 100.000 habitantes que se han producido en los últimos 14 días en un pueblo, en un país, en un lo que sea, ¿vale? De manera que esto está disponible para todas las personas en el Centro Europeo de Control de Enfermedades, el ECDC, que se llama, que esto es el CCAES, en España es el CCAES, tristemente encabezado por el señor Simón, que también, pues, cuyo conocimiento, cuyas intervenciones son bastante patéticas desde el punto de vista técnico, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? De manera que esta es la gráfica. Aquí tenemos lo que es el pico de marzo, cuando nos confinaron. Aquí, en junio, aquí tenemos el 21, cuando el presidente del gobierno, con una imprudencia temeraria, dijo, esto ya está superado, que todo el mundo se dé abrazo y se vaya de vacaciones, que aquí no pasa nada, ¿no? Pues lo que ha pasado es esto, como veis, ¿vale? Aquí ya vamos por 320, hoy vamos, y bueno, pues aquí ya, pues tema de Madrid, la gente se asusta. En Cataluña, como seguramente sabréis, y si no lo digo yo, pues visto lo que se venía, pues en mayo, por aquí, el entonces responsable del secretario general de Salud dimite por razones de edad, parece ser. El presidente Torra, pues durante todo este tiempo tiene esto sin nombrar, o sea, hemos estado sin persona que gobernara la pandemia, lo cual es una imprudencia temeraria, evidentemente. Finalmente incorpora o se lo propone a una persona que es a Josep María Argimon, que dentro del sistema catalán de salud pues es una persona con mucho prestigio, y desde entonces pues está gobernándolo desde septiembre aproximadamente, y bueno, pues en Cataluña veremos, pues también ha tenido sus más y sus menos, como veremos enseguida, ¿vale? Bueno, pues estamos aquí, 320. ¿Y esto qué? ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, pues esto es lo siguiente. Después de muchas reuniones tipo Bruselas, de esto que se reúnen horas interminables, allí pues no se sabe lo que hacen o no se sabe, bueno, pues finalmente esta semana pasada la Comisión ha aprobado unos indicadores, unos criterios de calificación para medir esto, ¿no? Decir, oye, pues ¿cuánto es mucho o poco? Bueno, pues nuestros 300 y pico, que son los 500 de Madrid, esta tontería del ministro Illa, que ahora lo ha bajado a 200 o 100, nosotros estamos en Cataluña con 300 y pico. Bueno, pues estos son los criterios de calificación
que ha solo recomendado, que luego haré un comentario sobre eso, la Comisión Europea, ¿no? De manera, o el Consejo Europeo, mejor dicho. Bueno, pues aquí tenéis un semáforo. Eso quiere decir que un lugar, una comarca, una zona, un país, que tenga un índice IA14 menos del 25%, menos de 25 casos, que estamos a 320, y que tenga, como pone aquí, pues un porcentaje de test positivos en los últimos días por debajo del 4%, está en verde. Y, consecuentemente, pues personas que fueran a ese sitio, pues estarían en un entorno sanitariamente controlado, y personas que vinieran de ese sitio, vendrían de un sitio sanitariamente controlado, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho esto, que el amarillo es entre un IA14 entre 25 y 150, y el rojo vermellón es a partir pues, de un IA14 150, pues nosotros debemos estar marrón oscuro, ¿no? Porque, claro, si estamos en 300 y pico, ya sé que vamos mal, ¿vale? Cuando estamos francamente mal, muy mal estamos. Y enseguida le pondremos un poquito de color. Bueno, pues dentro del pasteleo típico de la Unión Europea, en estas cosas que es bastante triste, pues este semáforo no es que sea obligatorio, sino que recomienda. Por eso lo he puesto en una nube gris, porque el chaparrón que nos va a caer, como esto no se ponga en marcha, va a ser considerable, ¿no? Por lo tanto, no parece que debamos esperar mucha ayuda de Bruselas. ¿Cómo estamos en cuanto a números? Bueno, pues esta es una gráfica en la que aquí tenemos tres, ¿no? En términos turísticos, en el Vendrell pues tiene una carga, tiene un peso, cierto peso en lo que es el turismo, aunque ahora no estemos en temporada alta, evidentemente. Pues aquí hay un primer bloque que habla de países de origen. En el caso de la Costa Daurada, pues tenemos, que no está aquí marcado, tenemos gente, evidentemente, gente pues, de toda Cataluña, tenemos gente de Aragón, gente de Madrid, gente de Francia, el sur de Francia, como sabéis, pues hay muchas personas que vienen a Costa Daurada, con lo cual, pues esos son unos, además de lo que es la turberación, ¿no? Bueno, pues esto hace unos cuantos días, que hace 3 semanas, venía de más a menos, de manera que aquí ha habido movimientos, y ahora pues veis que hay aquí alguien del que hablaremos enseguida, que se ha disparado, etcétera. Bueno, pues por países de origen, ¿cuál es el IA14 que tienen? ¿Vale? Aquí está España con 300 y pico, está Estados Unidos, cuyo turismo no llega al vender, pero en fin, está aquí como referencia, pues casi en 200, tenemos a Francia pisándonos los talones en esta guerra de no sé qué, casi 300, Bélgica, que tiene una mala gestión, pues está en 400, se ha disparado, hace poquito estaba pues, por debajo de 150, los holandeses, que son vecinos suyos, como no controlan la frontera, bueno, pues se han disparado también, ¿vale? Están en casi 350, Austria está más bajito, aquí tenemos a Suiza, Portugal, Rusia, Reino Unido, que estaba pues en 50 hace poco, pues se ha disparado. Como no toman medidas, pues evidentemente, pues si no toman medidas, lo que pasa es que el virus va a campear a sus anchas, ¿vale? Pues en este momento está en 250, ya se habla de confinamiento, ¿no? En Francia, como sabéis, ya se está hablando en París de lo que es el estado, el toque de queda, no te lo pierdas. Toque de queda que es propio de la guerra, con lo cual pues es como estamos, ¿no? Etcétera. Irlanda. Luego tenemos una segunda parte que es a nivel más amplio, más de toda España, pues y toda la costa catalana, competidores, ¿no? De tal manera que aquí tenemos España, aquí tenemos Francia, aquí tenemos Marruecos, que hay gente de Francia que va a Túnez y a Marruecos de vacaciones, aquí tenemos Portugal, que hace poco estaban bastante mejor, tenemos Italia, que hace poco estaba bastante mejor, tenemos Turquía, que está muy bajito, porque estos dos niveles este es el IA25, que es el del semáforo, y el rojo de 50 es por encima de 50, hay que actuar ya contundentemente según la ECDC, ¿no? Por lo tanto, el 500 de Madrid o el 200 ahora, según las autoridades europeas sanitarias, es 50, por eso está aquí la línea roja. Bueno, pues Turquía está aquí en verde, los británicos no se lo creen mucho porque dicen que hacen trampas y entonces, aunque vuelvas de Turquía, hacen cuarentena, etcétera, ¿no? Grecia está dentro de la franja más o menos. Túnez estaba también, Egipto bajito, bueno, pues aquí están contra quien competimos, porque evidentemente para atraer a nivel turístico a personas aquí, pues tenemos que estar mejor que la competencia, ¿no? Y luego está de quién tenemos que aprender, porque dicen, no, esto nadie sabe nada, eso es mentira, enseguida lo profundizaremos, hay gente que sabe y sabe mucho y sabe hacerlo muy bien, ¿vale? Tenemos pues China, que tiene un IA14 de 0, y ahora hablaremos un poquito. Tenemos a Taiwán, que está en la costa de China, que también está en 0. Tenemos a Nueva Zelanda, que está en irrisorio, un nivel bajísimo, de 4 o 5. Tenemos Australia, tenemos Corea del Sur, tenemos Japón. Finlandia estaba por debajo del verde, pero ya se disparó un poquito. Tenemos Singapur, ¿vale? Por lo tanto, todos estos países llevan tiempo así. Por lo tanto, son capaces
de alcanzar un IA14 muy bajito y de mantenerlo y evidentemente hacer todas las actividades, ¿vale? Estos son los chicos y chicas listas de la clase, que es de quien hay que aprender. No hay que fijarse en quien lo hace mal, sino que, bueno, ¿vale? Pues ¿en quién nos fijamos nosotros? Me temo que en nadie. Somos tan arrogantes que no nos fijamos en nadie. Pues así nos va, ¿vale? ¿Cómo estamos en Cataluña al día de ayer o antes de ayer? 311 y subiendo. Bueno, pues no mal, lo siguiente, ¿no? ¿Cómo estamos en Al Vendrell antes de ayer? 362, pues peor todavía, ¿vale? De todas formas, para el que no se consuela, el que no quiere, dejadme que también os diga que esto es de esta mañana, por comarcas en Cataluña, pues la Conca de Barberá está en 616, está disparado, Terra Alta 633, La Segarra está en 895, Osona 957 y Las Garrigas están en 1752. Y al barcelonés 391. O sea que está el tema totalmente descontrolado. Teniendo en cuenta que el señor Argimon lleva ya 2 meses, pues blanco de botella. ¿Vale? Que se deje hablar, que no se deja. No habla que no quiere hablar con nadie. Que pues que se deje ayudar y lo pondremos a arreglar un poquito. Pues de momento no. ¿Vale? Por lo tanto, estamos mal. Y vamos a peor. Porque además hay una alerta del ECDC, porque el CK es donde está Simón y el ECDC de Bruselas y los CDCs americanos, etcétera, tienen como misión alertar del peligro que viene. O sea que cuando a Simón lo llaman a Bruselas a final de enero, el ECDC, para alertarlo, tenía que haber vuelto a España y cuando volvió a España y decir, oye, vengo de Bruselas y me han dado una alerta importante. Pues como sabéis, no lo hizo, ¿no? Bueno, sigamos. Esto es el plano de Cataluña y ahora os lo pondré un poquito interactivo para que lo veáis, ¿vale? Esto está asequible para todo el mundo. Aquí tenéis, no está la dirección, pero en fin, se puede fácil encontrarla. Pues dejadme que deje de compartir para compartir otra vez, porque hay que hacerlo de esta forma, si no, no quiere Zoom. Vale. Supongo que ahora veis otro plano de Cataluña. Bueno, pues esto es interactivo, de manera que, bueno, pues para que lo situemos con el semáforo de Bruselas, o del aquí es distinto, pero es igual, es orientativo, ¿no? Porque aquí el verde quiere decir que estamos en un IA14 por debajo de 30, el amarillo de 30 a 70, el ámbar, el naranja de 71 a 100, el rojo por encima de 100, y si estás en 600, pues ya debe ser marrón oscuro, ¿no? Porque aquí no lo pone, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos Al Vendrell, que estamos en 324, estos son los datos de ayer, por lo tanto disparadísimo, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, Barcelona, que está en 426 de unión, ¿vale? De manera que en este mapita, pues podéis ver cómo están alrededor. Aquí está Calafell, aquí está, esto cambia cada día, claro, aquí está Roda de Bará, que está en 82, aquí estamos en verde, en Bonastra, aquí estamos en Albiñana, etcétera, ¿vale? En el delta del Ebro, aquí está ahora en naranja La Ampolla, que está en 88, ha estado en verde bastante tiempo, pero como en el resto de los sitios, sobre todo Amposta y Tortosa, pues no hace lo que toca, porque nadie se lo ha explicado, dicho sea de paso, en La Ampolla sí que se ha explicado a la gente, pues claro, la gente se mueve y se contagia, si esto es bastante evidente, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues que sepáis que en este planito podéis ver día a día cómo están, ¿no? Ahora no, eso es Tarragona, está en 364. Hace poco tiempo el Vendrell estaba en 170 o así, de manera que el 200, ¿no? De ese orden. De manera que, bueno, pues aquí puedes ver si hay que tenerle miedo o no a que venga gente de Barcelona, pues en este momento sí, pero dentro de poco esto se pondrá bajo control y no será tan exagerado. Bueno, aquí tenéis un mapa, ¿no? Como veis ahí, rojo y marrones, ¿eh? Porque evidentemente las comarcas que he comentado son de interior y consecuentemente pues algunos rojos de aquí son como muy exagerados, ¿de acuerdo? Bueno, pues dejo de compartir y cambio ahora al otro. Volvamos a la presentación que la tenemos aquí. Vale, bueno, eso es una herramienta para ver cómo estamos y enseguida veréis por qué tiene mucho interés este mapa, ¿no? ¿Qué impacto tiene? Pues a nivel nacional es un descalabro, a nivel económico, y a nivel de hostelería, pues la hostelería, representa pues más del 6,5% del PIB nacional, y por lo que veremos, pues bueno, pues se apunta a que el cierre, siendo conservadores, pues será de la mitad aproximadamente, ¿no? Lo cual es bastante triste. Y a nivel de comercio, que el webinar lo veremos mañana, pues es un 13% del PIB nacional y los cierres pues también serán considerables, ¿no?
Vale, pues esto lo pasamos. Por otra parte, con la caída del PIB a nivel nacional, pues es posible que llegue al 15%, lo cual es bastante grave. Teniendo en cuenta que la herramienta que veremos hoy, la solución, está entrando otra persona, al que le doy a quien admito ahora. La solución, como sabéis, lo que se está aplicando en toda España, por falta de conocimientos y por falta de dejarse ayudar, pues es distancia social, como la OMS de forma equivocada pues insiste en que, bueno, ya ha cambiado, ¿no? Distancia social y ir haciendo cada vez menos, ¿no? De manera que en la hotelería, sin ese, como sabéis, y además también en otros establecimientos, pues en los últimos años hemos estado persiguiendo que el cliente, el huésped, no solamente quede satisfecho, sino que quede encantado, ¿no? Y eso quiere decir pues, que tenga una experiencia estupenda y que hable muy bien de ti, ¿no? Eso quiere decir que el planteamiento de este proyecto, de esta herramienta, de esta solución, no es el ir rebajando el nivel de servicio del establecimiento, de un restaurante, por ejemplo, de manera que nos vamos haciendo pequeñitos y al final pues el servicio pues queda muy mal, ¿no? Queda pues como descafeinado, ¿no? De manera, y si a la gente no le gusta, pues que se aguante, ¿no? No. El planteamiento es el que se mantiene prácticamente toda la experiencia del cliente en el establecimiento correspondiente y pensamos y nos dotamos de las herramientas que hacen falta para que, siendo así, la gente no se contagie, ¿vale? ¿Cuánto? Es decir, no se puede comer en un restaurante en el interior. Bueno, pues usted le ha preguntado a alguien cómo se consigue que se coma en el interior sin que la gente se contagie, ¿no? Pues pregúntaselo, ¿vale? Enseguida veremos eso. Vale, por lo tanto, y a nivel de la Generalitat y Cataluña lo mismo, ¿no? Ahora en este momento lo que se intenta es limitar la movilidad y la interacción social. Evidentemente, si la gente nos quedamos encerraditos en nuestra casa, solo contagiamos, si es que estamos infecciosos, a los que están viviendo con nosotros. Lo demás no. Pero la inteligencia tiene mucho más recursos que eso, como veremos enseguida, ¿no? Bueno, pues se trata, con lo cual, pues por ahí no vamos a ningún sitio, ¿no? ¿Qué ha pasado en España y en Cataluña? Bueno, pues que hemos hecho 7 cosas bastante mal y seguimos haciéndolas mal. Con lo cual, pues como decía Einstein, si sigues haciendo lo mismo, pues es de tontos el pretender que cambie el resultado, ¿no? Otra persona, que es María Vidal, está entrando ahora. Bueno, pues no sé qué conocimiento tenéis de APPCC. Los que tenéis restaurantes por vuestros negocios deberíais conocerlo, pero no pasa nada, ahora lo suplementamos. Porque cuando en el ámbito alimentario, de análisis de peligros y puntos de control crítico, en un restaurante, una cocina, etcétera, pues para para eliminar un peligro, para mitigar un peligro, lo primero que hay que hacer es conocerlo en profundidad. De manera que es de idiotas pretender convivir o impedir que te contagies del virus sin conocer cómo funciona, ¿no? Por lo tanto, una cosa que no ha hecho en España ni ninguna autoridad es el estudiar el peligro en profundidad. Se amparan en que de esto no sabe nadie y eso es mentira, eso no es cierto. Como sabéis seguramente, el SARS-CoV-2, el 2, coge el nombre de su antecesor, que es el SARS, que se llama, que es del año 2003. De manera que en el mundo hay gente que viene pedaleando en este tema desde hace 17 años. Con el SARS-1, en este caso, luego con la gripe porcina, luego con la gripe aviar, luego con el ébola, luego con el MERS y últimamente con el SARS-CoV-2. De manera que en Internet no es que no haya información, hay información a punta de pala para poder hacer un conocimiento profundo de lo que es sobrado para poder hacer prevención en este ámbito, ¿vale? Evidentemente, es lo que decía antes, en el caso de Orange Safety, pues acumulamos más de 1.200 horas, entre otras cosas, dedicado al estudio, desde mitad de marzo, que es cuando empieza esta iniciativa, y consecuentemente, pues en ese momento tenemos un conocimiento bastante profundo, mucho más amplio del que demuestran bastantes personas en este momento en todo el país, y algunas de ellas que son las que pretenden, con bastante desgracia, dirigir la pandemia, ¿vale? Entonces, enseguida veremos algún trazo, luego daré algún... Por lo tanto, el primer fallo ha sido cuando hay que atacar un peligro, se estudia en profundidad. Y si no, te estás quietecito o calladito, ¿vale? Cuando se estudia en profundidad, ves cómo es el virus, cómo funciona, qué puntos débiles tiene, cómo se contagia, cómo se ataca, cómo se controla. Pues cuando lo has estudiado, se te pasa el miedo porque sabes perfectamente cómo desenvolverte a nivel personal y en tu negocio para que aquello esté bajo control, ¿vale? De manera que cuando eso se hace, que es lo primero que hay que hacer, que es lo que no se ha hecho en España,
pues entonces haces lo segundo, ¿no? Te das cuenta que para poder combatirlo, pues no hace falta hacer como se ha hecho en España y en Cataluña, que como sabéis el objetivo que se ha marcado es el que no se sature el sistema sanitario. Que está bien, ¿no? Hombre, el primer objetivo no debería ser eso. El primer objetivo es que no se muera nadie, ¿no? Eso sería lo lógico. Lo cual, evidentemente, para lo cual ayuda el que no se sature el sistema sanitario. Pero claro, el objetivo en realidad no es ese. El objetivo es que no se contagie nadie. Y el objetivo no es solamente ese, sino que no se contagie nadie y que todos los negocios puedan abrir con normalidad, que se puedan desarrollar todas las actividades y que no haya contagio. Bueno, pues el objetivo aquí no ha sido ese, sino que esto se ha puesto al cargo personas del ámbito estrictamente sanitario que han tenido como objetivo pues el que no se sature el sistema sanitario, que es el que siguen teniendo, con lo cual pues los objetivos, como no ha sido que no se contagie la gente y que los negocios sigan en marcha, pues ha sido insuficiente, ¿no? Como el objetivo es insuficiente, los equipos que están al cargo de esto, antes y ahora, pues es gente del ámbito sanitario nada más, ¿no? Por lo tanto, las medidas que han adoptado han sido insuficientes, como veremos enseguida. Además de eso, con un enfoque, tanto con el Gobierno de Madrid como ahora el de la Generalitat, totalmente equivocado, caudillista. Aquí mando yo y aquí no mueve nadie un lápiz sin mi permiso, ¿no? Pues resulta que es que el virus salta de persona a persona. Consecuentemente, esto es un ataque de abajo arriba, es una guerra de guerrillas. Y consecuentemente, por mucho que la ministra de Turismo, por ejemplo, pues adopte medidas que dice que eso es innegociable, claro, intentar negociar con un virus, pues ya se ve que es bastante estúpido, ¿no? Pues es lo que tenemos. Además, por el desconocimiento paupérrimo de cómo se gestiona cualquier sistema de prevención, se sigue haciendo un seguimiento sin aprender, sin identificar qué está produciendo el contagio y, por lo tanto, sin corregir. Y, por último, pues una información incompleta, cuando no falsa, ¿no? De tal manera que, bueno, pues ahí tenemos el número de fallecidos reales que ha habido, pues todavía el Gobierno de Madrid tiene la cara dura de decir, no, aquí solamente 30.000, ¿no? Pues, hombre, yo, gracias a Dios, no he tenido ningún familiar fallecido, pero si tuviera alguno que no ha sido reconocido como del COVID, pues estaría subiéndome por las paredes, ¿no? Pero, en fin, esto es a nivel... De tal manera que con esto lo que quiero decir en síntesis es que no es que se hayan equivocado en una cosa, es que se han equivocado y siguen equivocándose en bastantes cosas. Y, consecuentemente, la conclusión de esto es que es estúpido esperar que desde los distintos gobiernos nos ayuden en algo. No nos ayudarán en nada. Y, por ejemplo, a nivel de Baleares y de Canarias, que llevan desde mayo pidiendo que, por favor, se hagan controles en los aeropuertos, lo cual, cuando terminemos esta tarde la formación, veréis que es de un sentido común básico, o sea, no hay que ser especialista, pues nada, vienen mareándolo, de tal manera que, bueno, yo la semana pasada estuve allí y les dije, ¿pero cuánto tiempo tenéis que esperar más los empresarios para que os tomen el pelo? Porque, claro, nos están tomando el pelo de forma descarada, ¿no? Bueno, pues hay que pasar a la acción. El lloro, por mi parte, se va a acabar muy prontito, en cuanto que pase a la siguiente transparencia, porque se trata de mirar adelante y ver cómo levantamos nuestros negocios, ¿no? Eso quiere decir que hay solución, lo cual es una muy buena noticia. Es perfectamente viable. Un momento, aquí se me ha colado una cosa, no sé... Un momentito, por favor. Un momentito que lo arreglo. Vamos a ver. Un momentito. Vamos a ver. Vale, perdón por el fallo del directo, porque he copiado y pegado una transparencia y de otro, vamos, del mismo tema, y por lo tanto pues se me ha juntado. A ver, al final lo que voy a decir es lo mismo, pero en vuestro caso en concreto pues es en vivo, ¿no? Para decir esto, para decir que la función sanitaria que nos gobierna piensa de forma equivocada que esto se arregla con planes de contingencia y con planes de emergencia. El plan de emergencia, evidentemente, pues hay que tenerlos en marcha, ¿no? De manera que aquí, por ejemplo, en Cataluña, como sabéis, lo que se ha desplegado, y como veréis en un rato está bien, pero es totalmente insuficiente, estar muy pendientes para que en cuanto que surja un rebrote, pues salir corriendo, dicen ellos, de manera que se frene cuanto antes, ¿no? Bueno, pues así se frenan los rebrotes. Pero es que lo que hay que hacer es actuar antes, es impedir que se produzcan contagios. Hay que impedir que la gente se contagie. Para lo cual, pues esto, hay que ir a un índice acumulado 14 de menos de 20, que es casi sin ningún contagio. Y además, el trabajar de tal manera, como veremos enseguida,
que puedan todas las actividades del destino trabajar sin restricciones, porque se puede, repito. Para conseguir esto hay que poner en marcha sistemas de prevención y además, para no levantar los negocios pues a paso lento, pues hay que plantear la reconstrucción, de tal manera que a nivel de toda España y de lo que sea, pues el objetivo, pues es el convertirse en el destino más seguro de Europa, ¿no? Bueno, pues al final el problema está en que el planes de contingencia, como pongo aquí a la derecha, es lo que más o menos, con mayor o menor fortuna, están en marcha, más bien con menor fortuna. Planes de emergencia con peor fortuna, porque resulta que está estudiado que el 10% de las personas provocan el 80% de los contagios. Consecuentemente, el confundir la permisividad con la libertad, pues es un error catastrófico. De manera que todo el tema de botellones, todo el tema de cosas que veremos más adelante, pues es de una imprudencia temeraria, porque poquitas personas están generando un montón de contagios, ¿no? Y a eso, como digo, pues hay que añadirle el plan de prevención, que es en lo que nos centraremos enseguida, y el plan de reconstrucción, que lo veremos muy por encima. Pero todo eso, como afecta a la población, tiene que estar liderado por autoridades políticas. En el caso del Vendrell, por el alcalde, en el caso de Cataluña, pues por quien corresponda, etcétera, ¿vale? Porque es la única forma de que, bueno, pues evidentemente hay que hacerlo todo dentro de la legalidad, pero estando en situación extrema como estamos, pues de igual forma que ahora a partir del viernes parece ser, pues cerrarán hostelería de toda Cataluña, pues esas mismas personas son los que tienen responsabilidad de abrir cuando toque y de limitar las cosas que toque cuando toque, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues hay solución, de tal manera que está basada, como digo, en análisis de peligros y puntos de control críticos, que es una herramienta que para los que estéis en el mundo de la hostelería, pues deberéis estar familiarizados. Y si no, pues vale más, aparte de lo de con el virus, pues vale que os actualicéis, porque es un tema que es sobre la aplicación del APPCC en la industria alimentaria y, consecuentemente, restaurantes, es obligatoria del año 1996. O sea que ya ha llovido un poquito, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. ¿Se puede o se debe vivir con el virus? Pues vamos a ver. Para empezar, durante esa pandemia, como hemos visto, hay algunos países que tienen el número disparado. Además, hay una relación directa entre países que tienen gobernantes con un nivel de arrogancia importante, alto, y un muy mal resultado, y países que están gobernados con personas que no son arrogantes, tienen sentido común, y consecuentemente pues tienen un resultado muy bueno, ¿vale? Ahí tenemos pues nosotros, que somos el ejemplo de lo que no hay que hacer. Tenemos a Reino Unido, peor todavía, con Boris Johnson. Tenemos a Estados Unidos, que ya es de cachondeo, ya es de chiste, etcétera, ¿no? Tenemos a Brasil. Y luego en otro extremo, pues tenemos a Nueva Zelanda, que está dirigido por una señora, una chica, pues mira qué causalidad. Tenemos a Taiwán, donde también hay una primera ministra. En cambio, en Corea del Sur, pues hay un primer ministro. O sea que, y todos tienen como rasgo el que, además de ser personas muy competentes, pues ubican bajo en arrogancia. O sea que además son inteligentes. Bueno, pues hay una relación directa de un buen resultado o un mal resultado con el nivel de arrogancia de quien nos gobierna. Digo esto porque, sobre todo Trump, como sabéis, como tiene ahora elecciones el día 4, ha apretado a los medios de comunicación para que diga, y él dice día sí y día no, que la vacuna está a la vuelta de la esquina, ¿vale? Bueno, pues esto no es así. Esto cualquier persona que haya leído un poquito sabe que una vacuna tarda años en desarrollarse. De manera que en este momento las mejores previsiones que hay es otoño del 21. Eso yendo bien las cosas. Y además es cuando estará disponible, porque una cosa es que esté disponible y otra cosa es que se pueda vacunar pues, a un montón de millones de personas, ¿no? Con lo cual, hasta que estemos realmente protegidos, pues pasará bastante tiempo. Con lo cual, es imprescindible convivir con el virus, ¿vale? Bueno, pues para convivir con el virus, lo primero que hay que hacer es conocerlo, como hemos dicho al principio. Bueno, vamos a ver de forma muy sucinta, y ya luego daré una salida para quien quiera profundizar, pues cómo se contagia este virus, ¿vale? Pues se contagia por 4 vías. Esto es de final de marzo, con lo cual, pues, bueno, no me entretengo. Pues, en primer lugar, cuando una persona habla, la respiración normal, exhalamos gotitas, ¿no? Gotículas, que se llaman. Cuando respiras con normalidad, unas pocas; cuando hablas más; cuando gritas, más todavía; cuando cantas, muchas; y cuando estornudas, cuando toses, bastantes más; y cuando estornudas, muchísimas más, ¿vale? De manera que esas gotitas, cuando una persona está infectada y tiene en los pulmones pues un virus, como es el caso, pues esas gotitas llevan virus, ¿vale? De tal manera
que el virus tiene un tamaño de 0,125 micras. Hay dos tipos de gotas, las gotas más gruesas, las gotas más finas. Esto lo explico porque cuando hablemos enseguida de las mascarillas veréis una cosa que es importante. Pues hay gotas, las gotas más gruesas son a partir de una micra, un par de micras, de 2, 3, 4, 5 micras en adelante. Y luego están las pequeñitas, que se llaman aerosoles, que son las que son de menos de una micra, ¿vale? Aerosoles que también han sido objeto de noticias, ¿no? Bueno, pues las gotas más grandes, a partir de 2 micras, cuando una persona exhala, por su peso caen al suelo o caen y se depositan en cualquier superficie que encuentren en el camino, y las pequeñitas, los aerosoles, se mantienen en suspensión pues durante varias horas, ¿vale? Y eso a nivel de restaurantes, como veremos enseguida, pues es importante saberlo. Una persona cuando estornuda, por ejemplo, lanza varios cientos de miles de gotitas. Cada gotita tiene varios cientos de virus. Consecuentemente, cuando una persona infectada estornuda, lanza hacia adelante, proyecta varios millones de proyectiles víricos. Varios millones de proyectiles víricos. Y, consecuentemente, pues, si estás enfrente y no estás protegido, la probabilidad de contagio es bastante alta. Por lo tanto, ¿cómo te llega el virus al cuerpo? Por gotas, ¿vale? Por las gotas gruesas, por gotículas. En segundo lugar, por contacto directo. Una persona, cuando está infectada de este virus o de otros, pues desprende moco, tos y se pone la mano, las gotículas pues van a la ropa, de tal manera que al final, pues, bueno, si le haces una revisión de cuánta carga vírica tiene en su cuerpo, es bastante, ¿no? Si te acercas, si lo tocas, le das la mano, le das un abrazo, le das un beso, pues lo que ocurre es que tú te llevas carga vírica y cuando tú te tocas los ojos y la boca, que es por donde entra, pues te contagia, ¿vale? Porque en el cuerpo el virus nos entra por la boca y nos entra por los ojos, por la mucosa de los ojos. No entra por la piel, sí entraría por una herida que esté abierta, con lo cual con proteger lo suficiente. No se transmite por el agua ni por el aire, solo no se reproduce en el aire. El virus, una picadura de mosquito, pues tampoco lo transmite, o sea que eso es directo, ¿vale? Bueno, pues por contacto directo. En tercer lugar, transmisión aérea, que son los aerosoles que hemos comentado. Y por último, contacto directo. Lo que quiere decir que una persona infectada, pues tose, se toca, se pone en la mano carga vírica, que además es con mucha facilidad. Luego coge un objeto y ese objeto, pues luego lo tocas tú y tú en tu mano, a tu mano pasa carga vírica, luego te tocas tú los ojos o la boca y sin darte cuenta te pones virus y va adentro, ¿vale? Eso, por ejemplo, hay vídeos en YouTube como en buffets, restaurantes buffets, sin ningún tipo de protección, pues una persona infectada va tocando los distintos utensilios, va depositando carga vírica en esos utensilios, el resto de comensales, cuando utilizan esos utensilios, recoge carga vírica y luego al tocarse se contagia, ¿vale? O sea que se contagia con bastante facilidad. Bueno, pues como digo, el virus entra por la boca y por la nariz también, por la mucosa de la nariz y por la mucosa de los ojos, no entra por los oídos, dicho sea de paso, y además estas son las vías, ¿vale? Por gotículas, por contacto directo, por aerosoles y por contacto indirecto, ¿vale? Bueno, pues evidentemente veremos enseguida qué medios tenemos para protegernos de estos contagios, ¿vale? Discusión de aerosoles, el de la OMS, como digo, esto es de 30 de marzo, ¿vale? Cuando yo lo estudié, consecuentemente, esto no ha cambiado. Evidentemente, para ver cómo el virus se mueve en el aire, pues los médicos no lo saben, ni falta que les hace. Hay que saber aerodinámica, como veremos enseguida. Consecuentemente, cuando un médico juega a ingeniero, como están haciendo, pues meten la pata, se están equivocando, porque de aerodinámica no entienden nada, ¿no? Hay vídeos en YouTube que ponen esto de manifiesto, que ponen, pues eso, cómo se contagian pues, en aerosoles, etcétera, ¿no? Va. Medios de protección que tenemos, de forma sucinta. Pues a la izquierda tenemos medios de protección y luego tenemos instrumentos a la derecha. El medio número 1 de protección es la mascarilla, junto con gafas o pantalla. Como el virus entra por la boca, por la nariz o por los ojos, por la mucosa de los ojos, pues evidentemente la forma de protegerse es cubriéndose la boca y la nariz y cubriéndose los ojos. Los ojos puedes cubrirtelos porque llevas unas gafas graduadas, como es en tu caso, Rebeca, o el mío, que ahora me las he quitado, o unas gafas de sol, como hay aquí, o sea, que con que lleves protegido. Y si no tienes gafas, pueden ser gafas con un plástico transparente, ¿vale? Porque
esto no se ha inventado ahora. Esto cuando en una obra, una reforma de una casa, pues como sabéis, las personas que trabajan en la reforma llevan esto tampoco es nuevo, llevan su mascarilla, cuando pulen un parquet o lijan una pared, pues llevan su protección, ¿no? Y también gafas, hay gafas de plástico que no son graduadas que cuestan 8 euros, o sea que esto es baratito, ¿no? Y si no es incómodo, no tienes gafas, pues una pantalla te cubre los ojos, ¿vale? Lavado de manos, de manera que es muy eficaz lavarse las manos durante 20 segundos, pues como si, yo qué sé, si hubieras lavado una perola de un restaurante con mucha grasa, sin guantes, pues al final no pasa nada. Te echas un detergente un pelín agresivo, te frotas bien y aquello se queda perfectamente limpio, ¿no? Pues el virus es lo mismo porque es una grasa, ¿vale? Funciona igual. Si no tienes un lavabo con jabón, que es lo mejor de todo, pues se puede sustituir por gel hidroalcohólico, que ponga en la botella desinfectante, porque hay geles que no matan el virus. Evidentemente, si te pones gel y a los 3 segundos con una toallita de papel pues te secas las manos, pues no has hecho nada porque el alcohol tiene que actuar en el virus, ¿no? Si no lo mejor es tener a mano, si se puede, un lavabo con jabón, y si no, luego lo haremos, y si no, pues gel hidroalcohólico. Y si hay que manipular alimentos, para no dejar tu posible carga vírica o para no recogerla de otra persona, pues tus guantes y ya está, ¿vale? Por lo tanto, tenemos aquí a la izquierda lo que son los principales medios de protección. En contra de lo que la OMS venía diciendo en enero, febrero, marzo, abril, y al final en mayo, después de que se lo han dicho por activa y por pasiva, pues ya ha dado su brazo a torcer, pues efectivamente la mascarilla es el elemento de prevención de contagio número 1, sin duda alguna, y se ha demostrado. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que en casa tenemos que llevarla? Sí, porque evidentemente nadie quiere contagiar a nadie, ninguna persona normal quiere contagiar a nadie, pero caramba, mucho menos a los de tu propia familia. Bueno, pues evidentemente el virus no entiende ni de pasaporte, ni de fronteras, ni de lazos familiares. Eso quiere decir que en casa, pues lo inteligente es ir con mascarilla. Evidentemente es algo para comer, beber y poco más, ¿no? Porque así proteges, y si evidentemente hay una persona enferma en casa, pues hay que aplicar, si es que te lo han explicado, y alguna cosilla explicaremos aquí, pues lo que es la contingencia, tiene que aislarse en una habitación, no estar con los demás, etcétera, una serie de medidas, ¿no? No todas las mascarillas, como veremos enseguida, de tal manera que aquí ha habido pues una estafa informativa por parte del Ministerio de Consumo que es bastante impresentable, porque solamente las mascarillas FFP2, como pone aquí, son las que protegen. Enseguida hablaremos de eso, que es importante. En cuanto a medios a utilizar en los establecimientos, bueno, hay una cosa que no he dicho que digo ahora, para pasar de una a otra. El periodo de incubación del virus, una vez que te infectan, es de 2 a 12 días, con media en 6 días, ¿vale? Durante ese periodo no suele haber síntomas en el periodo de incubación. De manera que el periodo de incubación termina con lo que se llama el día 0, que es el día en el que presenta síntomas, tales como subida de temperatura, cierta dificultad al respirar, cansancio, etc., ¿no? Eso quiere decir que la mayor parte de lo que con mal criterio y desinformación a nivel de medios de información llaman asintomáticos, no es exactamente así. Son presintomáticos, son personas que están en el periodo de incubación y consecuentemente no presentan síntomas, ¿vale? Que es la mayor parte. Una vez que se produce el día 0, ya hay unos ciertos síntomas y consecuentemente pues ya es fácilmente detectable porque hay temperatura, etcétera, ¿no? Fiebre. A partir del día 0, que se llama de síntomas, hay un periodo de 6 días en el que se desarrolla la enfermedad, para unas personas leves y para otras personas pues graves, y para poquitas, gracias a Dios, pues con final de muerte, ¿no? De manera que es clave que cuando una persona tiene el primer síntoma, que puede ser COVID o no COVID, pues se ponga inmediatamente en manos médicas si es que no hay colas interminables, que es el segundo problema, porque si esa persona pues tiene un cuadro clínico leve, pues no pasa nada, pero si esa persona va a tener un cuadro clínico grave, del día 0 al día 6 desarrolla una neumonía, de tal manera que a partir del día 6 la neumonía ya está avanzada y puede ser realmente peligroso si es que de las personas que por su sistema inmunológico va a desarrollar un cuadro clínico grave, ¿vale? Un aparatito, bueno, este aparatito que es un termómetro de infrarrojos, como veis, pues cuesta 40 o 50 euros, dependiendo de la calidad que quieras poner, y se adquiere con facilidad, ¿no? Aquí hay otro aparatito que es el pulsioxímetro.
Aquí pone un 98, este aparatito cuesta 30, 40 euros, es barato, y lo que te lo ponen cuando te ingresan en el hospital para según qué tipo de cosas, como sabéis, te lo pones en el dedo y esto lo que mide es el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre. Cuando estás por debajo de 92, pues ves corriendo porque ahora explicaré qué quiere decir. Hay personas que han sido atacadas y afectadas por el COVID-19, o por el SARS-CoV-2, mejor dicho, que no tenían síntomas y su porcentaje de saturación de oxígeno en sangre pues era no ya de 92, sino de 90, 80, 70, 65, o sea, con auténticos problemas. Ese indicador lo que dice es que tienes una anomalía en los pulmones, de manera que en este momento pues o es neumonía o es COVID, ¿no? Consecuentemente, y además esto se presenta en un buen número de personas en periodo de incubación. Consecuentemente es un aparatito muy barato que es una medida muy interesante, ¿no? Luego tenemos los PCRs, de los que ya ha hablado gente hasta la saciedad, con lo cual yo no me repetiré, y tienen el inconveniente de que tardan horas, si no días, en darle resultado. De manera que luego hablamos de eso, ¿vale? Luego tenemos los serológicos, los que cogen sangre de muestra. Esto lo que te dicen es si has pasado o no la enfermedad, ¿no? Con lo cual, pues si no la has pasado, pues si la has pasado ya lo sabes, ¿no? Con lo cual, pues sirve para poco, ¿no? Luego tenemos lo que hay aquí, que es lo que se llaman los test rápidos, que esto es con mucosa nasal, ¿no? Que tiene la ventaja de que en 15 minutos te dan el resultado. Interesantísimo. Esto hace meses que están en el mercado, lo que pasa es que no los comercializaban porque todavía la fiabilidad era baja y consecuentemente han estado trabajando los distintos laboratorios para conseguir una fiabilidad alta, ahora están ya en más del 90%, y como prueba de diagnóstico lo adecuado es el PCR, pero como prueba de cribaje, estos son muy útiles. Luego tenemos el tema de la trazabilidad, la aplicación en los móviles, que tanto éxito ha tenido en países del sudeste asiático, de los que hemos hablado antes, y que aquí en Europa pues estamos que sí, que no, que sí. Y por último tenemos el pasaporte sanitario, que espero que tiene su utilidad y que hablaremos si hay ocasión en un ratito, ¿vale? Pero estos tres elementos de aquí abajo, en este momento nuestros prebostes, autoridades sanitarias competentes e incompetentes le ponen muchas pegas y no los aplican. Pues hablaremos enseguida, ¿vale? Mascarillas. El Ministerio de Consumo hizo una recomendación y hay anuncios incluso ahora, ¿no? Pues que la gente tiene que utilizar mascarillas normalizadas, ¿no? Bueno, pues que sepáis que la mascarilla de tela, hecha en casa o hecha siguiendo una norma del Ministerio de Consumo, no protege del contagio del virus. Por una razón muy sencilla, porque los huecos que tiene el tejido son bastantes veces más grandes que el tamaño de las gotitas del virus. Evidentemente, es mejor llevar algo que no llevar nada. Entonces, que sepáis que esto no protege. Oye, ¿y las higiénicas? Tampoco. Oye, ¿y las quirúrgicas? Tampoco. ¿Cómo? Sí, hombre, pero no dicen eso de que tú no te proteges, pero los demás se protegen. No, eso es mentira. Eso técnicamente es una idiotez, estrictamente hablando. Las mascarillas quirúrgicas, ahora y siempre, están sometidas a una norma que está diseñada para que filtren bacterias. No le hacen pruebas de virus. Y el problemita que hay es que las bacterias que se utilizan en la norma, y consecuentemente el tejido no tejido que tienen dentro, las bacterias son unas 10 veces más grandes que el virus. Y consecuentemente los agujeros que en principio tiene la mascarilla son más grandes que el tamaño de las gotas pequeñitas. Repito, entre no llevar nada o llevar algo, mejor llevar algo, es evidente, ¿no? Oye, y esta de aquí que pone FFP2, FFP1 pone esta. Bueno, este tiene el problema, estas mascarillas que no son nuevas, son las que se utilizan, por ejemplo, pues como he dicho antes, en reconstrucciones, en remodelaciones de casa. ¿Por qué? Porque llevan un filtro, ¿no? Y el filtro lo que hace es que a ti no te entra nada de lo que diré ahora, pero tú respiras con normalidad. Consecuentemente, esta mascarilla, si la persona que la lleva está infectada, contagiaría a los demás, pero esa persona iría protegida. Consecuentemente, esta tampoco, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene esta mascarilla de especial? Bueno, pues esta mascarilla especial tiene 5 capas. Una de ellas es una capa de tejido no tejido, que es una malla muy fina, que filtra, si cumple la norma, de la que hablaremos enseguida, filtra por encima del 90 y tantos, en el caso de la FP2, el 92% de las partículas,
con un tamaño mayor o igual a 0,3 micras. Ese tamaño lo que permite es dado el tamaño del virus SARS-CoV-2 y de las gotitas que lo transporta, con esto estás asegurado, ¿vale? FFP2, esa es la nomenclatura europea para toda Europa, la norma europea. Está pues la KN95, que es China, está la KF95, que es coreana. El 95 quiere decir 95%, como mínimo, el 95% de partículas por encima de ese tamaño. Está la americana, que es con P, la australiana, japonesa, o sea que esto hay la británica, cada una tiene sus equivalencias, ¿no? Pero para España y para Europa, pues son estas las que nos, ¿vale? Además, tanto las de tela, como las higiénicas, como las quirúrgicas, pues a diferencia de estas no se sellan a la cara, de tal forma que quedan huecos en los lados y por ahí pues sale y entra aire, ¿vale? De manera que, repito, la única mascarilla que protege del contagio del virus de una forma eficaz es esta, la FFP2. Y si se trata de protegerse, que no de jugar a la ruleta rusa, cosa que nadie pretende que sea sensata, pues evidentemente dice, no, pero, hombre, ya hay bastante. Bueno, si tú quieres jugar a la ruleta rusa, pues tú mismo, ¿no? Bueno, pues en nuestro Ministerio de Consumo tuvo no sé qué calificativo utilizar para no faltar a la calidad, pero ha desinformado. Y además sigue haciendo publicidad, con lo cual sigue desinformando, diciendo que estas mascarillas de aquí se pueden utilizar, ¿no? Bueno, pues que sepáis que no protege del contagio de este virus. Aquí tenéis un esquemita, los porcentajes son orientativos. Bueno, pues eso, cómo se pasa de no tener protección y que hay un 90% de probabilidad de que se contagien las personas, quien no está infectado, pues si los dos van protegidos a un porcentaje bajísimo, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, pues avanzamos. En nuestra página web, que eso lo hicimos para la ampolla, hay un curso para la ciudadanía donde se explica con mucho más detalle que he hecho yo ahora, pues todo esto, cómo es el SARS-CoV-2, cómo se le combate y se le tiene bajo control, los medios de protección de los que hemos hablado ahora de forma resumida, y cómo comportarse pues en casa, en el coche, en la calle, en el trabajo, cuando vas de compras, cuando vas en un transporte público, en un colegio. Ahora no tenemos tiempo para detenernos, pero que sepáis que, por ejemplo, en un avión, si es que lo ponen en marcha lo que diré ahora, los aviones actuales, la mayor parte, están dotados de un sistema que hace que la calidad del aire dentro de la cabina sea análoga a la calidad de aire que exige la norma a un quirófano de trasplantes, que son 30 renovaciones, de lo que hablaremos después, 30 renovaciones del aire a la hora, es la calidad de aire que se exige. Por lo tanto, si ese avión, si a la línea aérea correspondiente, pues lo usa, el sistema que tiene, pues es tan sanitariamente sano como un quirófano, como digo, ¿vale? Bueno, pues yo esta semana pasada cogí 2 aviones y no estaba en marcha el sistema, con lo cual ya se ve que vamos mal, ¿no? Y por último, dentro de este curso, cómo gestionar un caso sospechoso o enfermo, ¿no? Es un curso que tiene un precio social de 10 euros para que la gente dura 160 minutos y hasta ahora las personas que han hecho el curso ya no se han contagiado. Ni se ha contagiado ni esa persona ni la gente de su familia. Con lo cual, pues es bastante eficaz, ¿no? Porque te explican, bueno, pues eso, cuando estudias las cosas, pues avanzas, ¿no? Bueno, vamos a entrar ahora de una forma mucho más contundente en lo siguiente. No se trata de ir con cualquier mascarilla a ver que la gente se contagia más en sitios cerrados. Dice, bueno, pues venga, pues ahora 2 semanas los restaurantes y los bares cerrados, que es que son muy peligrosos. ¿Vale? Efectivamente, como pone aquí abajo, esto es de la Asociación Médica de Texas, también hay otros de otros países. Esto es una lista, distintas actividades aquí a la derecha en inglés, pues de poco riesgo a mucho riesgo. Y efectivamente, un bar donde vas no a tomar solo algo, sino que vas pues, a tus amigos, vas a charlar, estás un buen rato, normalmente íbamos sin mascarilla, pues ahí efectivamente eso es de riesgo alto, ¿vale? Sitio cerrado. Aquí tenemos pues el ir a un bar, déjame que coja una chuleta porque me lo he señalado, por lo tanto afecta a hostelería. Un poquito más arriba tenemos comer en un buffet, ¿vale? Con poca protección, pues sigue siendo riesgo alto. Aquí tenemos, por ejemplo, iba a asistir a este webinar alguna persona que hacía celebraciones. Bueno, pues aquí está atender a una boda o un funeral, que no sé por qué lo ponen junto, porque son cosas bastante distintas, pero en fin, aquí lo han puesto junto. Pues es moderado, ¿vale? Comer en el interior, en un restaurante, sigue siendo moderado, pero altito todavía. Y ya tenemos que irnos a comer en el exterior de un restaurante, pues está aquí, ¿no?
¿vale? O sea que es bajo moderado, con lo cual aquí a la Generalitat no sé qué han hecho, no sé quién les ha asesorado, bueno, sí lo sé, nadie, para decir, no, se cierran también las terrazas. Pues, hombre, lee un poquito, hombre, lee un poco de vez en cuando, que no te iría mal, ¿no? Y aquí el ir a un restaurante y hacer un pedido y recogerlo, ¿vale? Para comerlo en casa o donde puedes. Bueno, pues como veis, la restauración tiene el inconveniente, o tiene la circunstancia, mejor dicho, de que evidentemente para comer, beber, etcétera, tienes que quitarte la mascarilla, como en un dentista, como en un logopeda, etcétera, ¿no? Como en un gimnasio. Bueno, pues por eso son, con el matiz que acabo de hacer, son actividades de riesgo alto. Bueno, pues dos alternativas. Cerramos todo y así nadie nos contagiamos, o alguienes dicen qué hay que hacer para que podamos recibir ese servicio con ciertas precauciones, pero podamos seguir teniendo no solamente el negocio abierto por parte nuestra, ¿no? Sino que a nivel de consumidor podamos seguir disfrutando de esto, ¿no? De tal manera que a mí me parece muy bien que los del norte, los de Suecia y los noruegos, que los pobrecicos están la mitad del año pues encerrados en sus casas porque no hay quien viva, ¿no? Pues muy bien, pero hombre, que aquí en España en general nos quiten lo que es la sociabilidad nuestra, ni el virus ni nadie. Esto no lo quita nadie, ¿vale? Por mucho que se empeñe. Bueno, pues al revés. Por lo tanto, así como los médicos saben curar a gente, quien sabe hacer esto no son los médicos, son los ingenieros e ingenieras. Que en el ámbito de la prevención ven qué cosas hay que hacer, como veremos enseguida, para conseguir las dos cosas. Que la actividad se desarrolle con ciertas restricciones, pero con todo su potencial, para que la gente disfrute de aquello como es y al mismo tiempo no se produzcan contagios. Las dos cosas, ¿vale? Bueno, pues como digo, esto al final, esta gráfica, lo que pone de manifiesto es lo siguiente, que es lo que quiere destacar, ¿no? Que lo que está aquí en rojo dice, no, me lo pulo entero. No, campeón, no te lo pulas, no. Lo que pasa es que las medidas de prevención que hay que adoptar en las medidas de alto riesgo son medidas de prevención más exigentes. Hay que tomar muchas más precauciones para poder resolver adecuadamente el que estas actividades se puedan seguir realizando sin contagios. Que es lo que veremos, por en el caso concreto de restauración y bares y celebraciones, pues lo que ocurre es eso, que se está sin mascarilla y hay que ver de qué medidas tenemos que dotarnos para que aquello sea factible, ¿vale? Bueno, pues aquí es donde aparece nuestra metodología, nuestra tecnología, de tal manera que hemos estudiado, y esto coincide con alguna cosa que se ha desarrollado en Estados Unidos, pues las distintas variables que influyen o que hay que tener en cuenta para resolver cada actividad en concreto, cómo se hace la prevención para que se pueda realizar con seguridad sanitaria, ¿vale? Hay que tener en cuenta pues la actividad, cómo se hace, hay que tener en cuenta una cosa importantísima, los recorridos de las personas, que enseguida veremos, porque no es lo mismo una persona pues cuando llega, cuando en un restaurante pues la recibes, la acompañas hasta la mesa, cuando está en la mesa, cuando va de la mesa al baño, cuando va a pagar, etcétera. Pues el estudiar todos los movimientos de esas personas, o en un centro comercial, por ejemplo, pues las rutas, ¿no? Sería estudiar las rutas que habitualmente hacen los clientes y también los trabajadores, ver la posibilidad, el riesgo de contagio que hay en cada lugar y ver cómo hay que proteger cada lugar para que no se contagie, ¿vale? Pues ver si en la actividad se tocan los objetos, por ejemplo, una tienda de ropa, pues allí evidentemente la gente se prueba la ropa, consecuentemente la toca, o un súper, por ejemplo. Extracción de aire, que veremos enseguida, que es clave en el caso de restauración. Tiempo de permanencia, para comprar al diario en 3 minutos una barra de pan, pues allí poca cosa tienes que hacer. En cambio, en un restaurante donde estás 3 horas a lo mejor, pues allí, evidentemente, pues a partir de los 15 minutos, como sabéis, que no es así, es menos, ¿no? Pero en fin, el riesgo de contagio se dispara. Densidad, si estamos todos muy juntitos o estamos a 2 metros, en un sitio cerrado, mal ventilado, aunque se esté a 3 metros, si hay una persona infecciosa y se está pues un buen rato, media hora, te contagias. Consecuentemente, lo que la OMS viene pregonando y lo que la Generalitat también pregona, en un sitio, repito, cerrado y mal ventilado, estando más de 15-20 minutos, no sirve para nada, te contagias, ¿vale? Consecuentemente, es una variable importantísima. El volumen, no es lo mismo un centro comercial o un restaurante, no es lo mismo el periodo punta donde pasa un montón de personas de diverso pelaje, que un sitio donde haya pocas personas, ¿no? Como el virus va en la persona, cuando va, pues cuantas más personas pasen por un sitio, mayor nivel de riesgo hay, ¿vale? Vulnerabilidad de las personas, de tal manera que un sitio donde la mayor parte de clientes sean mayores, con mayor riesgo de que tengan una consecuencia más grave, pues hay que cuidar más, que si son personas jóvenes, a los colegios,
pues gracias a Dios, como los jóvenes y los niños y niñas se contagian menos, pues es justo lo contrario. Y luego eventos y personas súper contagiadores, que por distintas circunstancias, que ahora no nos da tiempo a ver, pues cuando son personas que con una probabilidad alta de contagio, pues hay que tomar medidas extra, ¿vale? Bueno, pues todas estas variables que están puestas desordenadas a propósito, para cada actividad se ordenan adecuadamente, se ve las que tienen un mayor peso y en función de eso pues se diseña y se implementa el plan correspondiente, ¿vale? Eso quiere decir que hay dos medidas importantísimas, o dos bloques mejor dicho. Uno es el formar a toda la población, cosa que hicimos en La Ampolla con un nivel de éxito importante, sobre lo que hemos dicho antes, cómo es el bicho, cómo es el virus, cómo se le combate, qué medidas de protección son eficaces y cuáles no, para que la gente se autoproteja y proteja a los demás. Y al mismo tiempo, en todos los establecimientos de un lugar, por ejemplo, un municipio, el dotar del plan de prevención correspondiente del que hablaremos ahora, con objeto de que, bueno, pues entre que las personas se protegen y los establecimientos protegen a los trabajadores y protegen sus instalaciones, todo en su conjunto, lo que produce es que la gente no se contagia, ¿vale? De tal manera que, bueno, pues el ver hasta qué punto es obligatorio, o se puede, mejor dicho, siempre que se pueda llevar mascarilla, por ejemplo, una tienda, pues el establecimiento debe hacer obligatorio el que la gente lleve mascarilla. Evidentemente, en un restaurante o bar, pues va a ser que no, ¿no? Porque ahí tienes que quitártela. Bueno, pues allí habrá que suplirlo con otras medidas. El desinfectar las manos a la entrada, consecuentemente, si no hay lavabo, que no suele haber, pues con gel hidroalcohólico. Si tienen que manipular objetos, pues llevar guantes. Por parte de los trabajadores que manejan objetos, pues evidentemente llevarlo. Cuando el riesgo de contagio de un lugar, porque dentro pues se va a estar mucho tiempo, etcétera, hay que hacer un control de entrada, tomar temperatura para ver si tiene fiebre, tomar con el oxímetro el porcentaje de reacción en sangre, etcétera, ¿vale? E idealmente, si es un lugar de alto riesgo, como es el caso de un restaurante, pues si es de un ticket medio alto, pues incluso cuando estén disponibles, hacer un test rápido para ver si la persona es infectada, como hablaremos enseguida, ¿vale? Si el riesgo lo pide, pues el poner separadores entre trabajadores y clientes o incluso entre clientes, como hablaremos enseguida. Desinfección extra de objetos de mucho contacto, como sabéis, pues tema de abridores de las puertas, botones de ascensores, superficies que se utilizan mucho, etcétera. Ventilación entre usos. Una tienda, por ejemplo, pequeñita, con que haga con un aforo limitado, pues con una peluquería, por ejemplo, ¿no? Pues con que haga una ventilación intensa entre usos, pues ya la carga vírica casi ha desaparecido. Desinfección de zonas entre usos, que quiere decir, pues en el caso de un restaurante, el limpiar bien pues la mesa, sillas, etcétera, que se haya usado para volverla a dejar otra vez en condiciones. Una extracción suplementaria, si es que hace falta, de lo que hablaremos enseguida. Desinfección de artículos entre usos, de manera que si es una tienda que vende lo que sea, pues, yo qué sé, se me ocurre pues el mando de televisión en un hotel, en una habitación, una carta que esté plastificada en un restaurante, pues el desinfectarla entre usos con lejía, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y artículos, pues el embolsar los desinfectados con objeto de que el cliente, por verlo embolsado y poniendo el cartelito de que se ha desinfectado, pues tiene garantía de que aquello está totalmente limpio, ¿vale? Bueno, pues esto es una serie de medidas, entre otras, que se trata de que cada empresa estudie o alguien le estudie o a través de algún curso estudie cuáles son sus riesgos por el tipo de actividad que desarrolla, cuáles son las variables principales que pesan en aquella actividad y vea cuáles son las principales medidas de prevención que tiene que desplegar para poder desarrollar su actividad con normalidad y al mismo tiempo impedir contagios. El caso de la ventilación es especialmente importante en la actividad restaurantes y bares. De manera que es posible, desde el punto de vista técnico, que un restaurante cerrado, alguien que entienda, pues le estudie su sistema de ventilación, si es que lo tiene, y de climatización, vea pues qué aparatos tiene, qué caudal tiene, qué renovaciones de aire tiene, y si hace falta lo complemente, bien a nivel de ventilación mecánica o bien incluso con purificadores de aire como el que hay aquí u otros, hay otras marcas, de manera que al final el sistema en su conjunto puede garantizar que el número de renovaciones a la hora del aire
hace que sea prácticamente imposible que se contagie la gente, ¿vale? Eso quiere decir que un lugar cerrado, con un sistema de extracción adecuado, sobre todo si es extractores en el techo, de manera que la extracción en aquel local es suficientemente potente, la probabilidad de contagio es 0. Para los que somos del oficio, ahora diré lo que no está bien ventilado, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, ¿no? Cosas del día a día. Cuando entras a una cocina y después del servicio huele a aceite, pues quiere decir que la campana extractora, pues si pasas el dedo por dentro, pues tiene bastante aceite, ¿vale? Eso los que somos del oficio lo sabemos, ¿no? Viceversa, cuando entras a una cocina después del servicio y allí no hueles para nada aceite, pues aquello esté limpito, incluso la campana, ¿vale? Por ejemplo, lo que es sala, si se permite, por ejemplo, un área de fumar y en el área de fumar pues se huele a tabaco, quiere decir que la extracción es insuficiente. Y como es insuficiente, el tabaco, el humo, se queda impregnado pues, en los textiles que tengas, etcétera, ¿no? Viceversa, un restaurante donde sea el área donde se permite fumar, donde llegas y después de limpiado allí no huele a tabaco, pues quiere decir que la extracción funciona en condiciones, ¿vale? Bueno, pues con esto lo que quiero decir es que técnicamente hablando es totalmente posible dotar a un restaurante de interior de un sistema de climatización y ventilación y de purificación si hiciera falta, que hace prácticamente imposible que queden gotitas, aerosoles en suspensión, porque son absorbidos de forma eficaz y consecuentemente la posibilidad de contagio es nula. Evidentemente, también es nulo el conocimiento de nuestras diversas autoridades que están encargándose de esto. El problema es que están jugando ingenieros y nadie les pide a los políticos y a los médicos que están en sanidad, encargándose de esto, que hagan de ingenieros. Entonces, mire usted, si es que nadie le está pidiendo eso. A ver, ¿a quién se le ocurriría pedirle a un cirujano que además de operar muy bien y hacer unos cosidos estupendos, además tenga que entender de cómo se calcula y cómo se instala el sistema de climatización del quirófano? A ver, por favor, pues hay gente que entiende esto, ¿no? O que se supieran de memoria la norma que tiene que seguir la mascarilla que se pone cuando tiene que ir a una zona de infectados. Pues tampoco, ¿no? O alguien se fiaría se montaría en un avión que hubiera sido diseñado por un médico. Pues tampoco. Pero es que nadie se lo pide. Consecuentemente, la imprudencia temeraria que están cometiendo aquí a la Generalitat y a Madrid es eso. Es decir, por favor, pongan, además de la parte sanitaria que hay que cubrirla, personas, técnicos o técnicas en prevención que tengan un fundamento, tengan como fundamento ingeniería sanitaria, que todo esto lo dominan y sabrán cómo hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, con esto quiero decir que, y lo digo con el corazón en la mano y pesándome mucho, es una estupidez supina el cierre de los locales a partir del viernes. Pone de manifiesto una ignorancia bastante grave, pero no solo aquí en Madrid y en todos sitios, ¿vale? Como todo el sistema es mucho más aplicable a nivel de destino, aunque sea pequeñito, yo todavía no he llegado, porque estoy atacando en este momento pues por otro frente, pues en Emergency Safety estamos, como digo, intentando meter la cabeza a nivel de destinos, pero bueno, esto en cuanto que sea, que espero que sea más bien pronto que tarde, pues se le hará llegar a la Asociación Nacional y Autonómica de Hostelería para que lo sepa, que lo que está ocurriendo en hostelería es fruto directo de la ignorancia supina e inaceptable por parte de las personas que están gobernando la pandemia, que lo sepáis, ¿vale? Un aparato de este tipo cuesta, hay que calcular la potencia, para lo cual pues hay que saber un poquito de ingeniería, pero que sepáis que un local de unos 250 metros cuadrados, pues en función de lo que tenga, porque esto suple, estamos hablando de que con un par de máquinas de estas del suficiente tamaño, estamos hablando de estas otras marcas que hay más, ¿no? Evidentemente, pues estamos hablando de una inversión de 8 o 10.000 euros que hace que al final, como digo, si yo lo he estudiado alguien que entiende, por otra parte, pues como digo, el local bueno, el local no, las personas que están en el local están perfectamente protegidas, ¿vale? Esto que lo sepáis. De manera que eso, hay marcas, hay gente que se dedica, que no es nuestro caso, ¿no? Pues a instalación de sistemas de aire acondicionado, hay varios fabricantes, está SP, está Roca, está Sodeca, hay varias marcas que hacen aparatos de este tipo, que te calculan además, pues eso, de igual forma que cuando abres una cocina nueva, te ponen una campana extractora, que en función de los fuegos que tengas, las planchas, etcétera, pues te ponen un aparato adecuado, pues esto es lo mismo, ¿vale? Insisto, un local cerrado
se estudia adecuadamente el sistema de climatización que tiene, se aplica un nivel, una exigencia superior al que la normativa española en este momento exige o local que tenga. En este momento es el RITE, que es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, ¿no? Que son, como digo, pues 2-3 renovaciones hora en un local, en un restaurante normal. Bueno, pues con esos aparatos se suple 4 o 5 veces más y con 5 o 6 renovaciones horarias, como digo, pues no, el riesgo de contagio se elimina, ¿vale? Teniendo en cuenta que además hay que dotarse de unos aparatitos que también cuestan 80 o 90 euros, que son los aparatitos que se utilizan en otras instalaciones, que miden el porcentaje de concentración de CO2 en un local cerrado, que es lo que te indica si estás sacando aire suficiente o no, ¿vale? Por lo tanto, eso es decir que hay tecnología más que suficiente como para que un restaurante normal esté protegiendo perfectamente a las personas que están dentro. De manera que cuando esto ocurre, pues no hace falta más medidas de protección de las que hablaremos enseguida, ¿vale? Bueno, pues al hilo de esto, también en la página web, hay una formación para empresas donde se explica pues, de forma sucinta qué es la metodología donde se forma, no de la PPCC, que esto es la introducción, sino en cómo se monta, cómo se diseña el plan de prevención que requiere el establecimiento en función de su actividad, ¿vale? Y luego hay sistemas de prevención tipo, que cubre estas actividades, que cada establecimiento tiene que personalizárselo, donde está, como veis aquí, tanto restaurantes y bares, como centros comerciales y venta minorista, ¿vale? Bueno, pues hay una formación más amplia de la que estamos viendo en este momento aquí, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver ahora en qué consiste la metodología, que es propia de la Emergency Safety, y que, como digo, es una potencia considerable y que consigue el objetivo de que en cualquier sitio al que se aplique lo que veremos ahora, es posible realizar la actividad prácticamente sin restricciones y sin contagio, ¿vale? Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es, como expreso aquí de forma gráfica, cualquier sitio, un país, una región, una ciudad, un establecimiento, un hotel, lo que sea, ¿no? Pues el coger un trocito, el dividirlo hasta trabajar con una unidad que sea gestionable a nivel de prevención. Por ejemplo, un restaurante, ¿no? Es una unidad en la que podemos aplicar esto. Y aplicar, pues, esos conceptos. Primero, ver cómo hacemos para impedir que el virus entre en el sitio, ¿vale? Porque todas estas 5 herramientas que veremos ahora es lo que necesitamos para que lo que estemos gestionando, por ejemplo, un restaurante o un municipio, el convertirlo en una zona sanitariamente asegurada, ¿vale? Análogo, pero mucho más práctico y sencillo, a lo que haríamos en un laboratorio microbiológico donde trabajan con virus, donde, como comprenderéis, pues tienen unas medidas de protección, de tal manera que allí no puedes pasar sin ninguna protección, sino que hay varias puertas, varios niveles, antes de entrar tienes que protegerte y al salir lo mismo, ¿no? Bueno, pues es eso, en primer lugar, impedir que el virus entre, controlando a la entrada el que el virus no entra. En segundo lugar, evitar que el virus salte de persona a persona. El virus lo llevamos cada persona cuando lo llevamos y salta de uno a otro, ¿no? Como hemos comentado antes. Por lo tanto, en segundo lugar, dentro de esa área, como hemos dicho antes, el medio de protección número 1 es precisamente la mascarilla. Consecuentemente, cuando todo el mundo lleva mascarilla adecuada, pues se evita que el virus salte, ¿no? En tercer lugar, evitar que el virus prolifere, de tal manera que cuando se identifica que en un sitio hay carga vírica, primero, dentro del área, tener medios para identificar cuando hay carga vírica y en cuanto que se identifica, el impedir que siga saltando de uno a otro de forma exponencial, como ocurre en este momento, ¿no? En cuarto lugar, cuando se produce una cierta concentración de carga vírica, por lo que sea, evacuarla de forma inmediata. Y por último, impedir que el virus salga, porque si sale contaminará a otras áreas, como está ocurriendo de hecho en Cataluña en muchos puntos, ¿vale? Bueno, pues después veremos esto en un restaurante o en un bar, esto cómo se aplica, ¿no? ¿Qué medidas en concreto hay para conseguir, o para aplicar, mejor dicho, de forma práctica esto que estamos comentando? Enseguida haremos referencia, ¿vale? Esperad un momentito que se me ha metido un gallo, que coge un poquito de agua, y si no, tengo que parar de hablar.
Muy bien, ya tengo algo. Bueno, evidentemente, cuando esto se aplica a un municipio, el evitar que el virus, impedir que el virus entre, quiere decir que todos los accesos tienen que estar controlados. O en un centro comercial, los accesos deben estar controlados de una cierta forma. De manera que cuando un área ya está sanitariamente asegurada y las de al lado también lo hacen, eso tiene la ventaja de que se pueden agregar, se unen unas a otras, de manera que el control de accesos puede desplazarse a la periferia de las unidades o de las áreas agregadas, ¿vale? Si eso va aumentando, pues al final tienes pues una comarca protegida o asegurada, etcétera, ¿vale? Y evidentemente conviene vigilarse unos a otros, como hemos visto antes en el mapa de Cataluña, con objeto de que cuando tengamos un área, por ejemplo, todo el delta del Ebra, ¿no?, que en agosto pues llegó a estar todo en verde, pues no ser tan ilusos como para bajar la guardia, cosa que ocurrió, y de estar todo verde, pues ahora sacar todo casi rojo, ¿no? Con lo cual, pues evidentemente no es la situación más adecuada. Vale, como vemos aquí, ¿vale? Eso, como digo, el delta del Ebra, esto desde hace unas cuantas semanas, un par de semanas, pues tenían estos trocitos estaban en rojo, ¿no? Pero en agosto llegó a estar verde todo, ¿no? Que es lo adecuado. Bueno, pues centrémonos en lo que es hostelería. ¿Qué actividades de lo que veremos ahora de forma sucinta contemplamos? Bueno, pues restaurantes. He dicho que cada actividad diferente requiere o pide un plan de prevención distinto, ¿no? Porque al final se trata de que después de esta formación, pues cada uno de vosotros o de vosotras pues piense cuál es el plan de prevención que le interesa tener en su establecimiento para proteger a la gente que está dentro, ¿no? De manera que veremos enseguida que en función de la subactividad hay cosas que cambian ligeramente. Pues no es lo mismo un restaurante de servicio en mesa, en interior y en terraza, porque si hemos dicho que en interior se puede resolver vía ventilación, en terraza, una zona que esté bien ventilada, es absurdo la distancia social y lo del aforo a la mitad. Técnicamente es una estupidez la afirmación, ¿vale? Un restaurante buffet tiene la peculiaridad de que hay que manipular alimentos, de tal manera que si se organiza el buffet de cierta forma, consistente pues de forma resumida en que la gente pues se ponga unos guantes, haya un recorrido, un circuito en el buffet de un hotel, por ejemplo, ¿no? Con que la gente se ponga unos guantes de estos de plástico transparentes, que son suficientes, cada vez que va al buffet para que todo lo que toque lo haga con guantes limpios, pues ya está, ya se ha evitado el problema de contacto, ¿vale? Un bar donde por la socialización tiene, como hemos dicho antes, un nivel de riesgo bastante alto y hay que resolver con medidas más severas. Un local de ocio nocturno, donde evidentemente suele ser en locales cerrados, con lo cual la ventilación suele ser clave, con lo cual un lugar de ocio nocturno donde se haya resuelto adecuadamente la extracción de aire, la renovación de aire, se puede hacer de tal forma que no haya riesgo de contagio, ¿vale? Evidentemente nuestras autoridades al cargo, no competentes sino incompetentes, pues esto ni lo saben ni lo aplican, ¿no? Nadie se lo pide, que pregunten a quien sepa y ya está, ¿no? Banquetes es muy distinto en el exterior que en el interior. El interior tiene la ventaja de que, como tienes que los locales habitualmente, un local que no tenga ventilación mecánica, o sea, forzada, ¿no?, con aire acondicionado y calefacción, pues estamos hablando de, en el mejor de los casos, de entre 1 y 2 renovaciones del aire a la hora, pues hay que complementarlo hasta llegar a 5 o 6, de tal manera que una empresa de banquetes que tenga un local bonito, que suele ser habitual, pues con que haga un refuerzo adecuado de, como digo, la renovación de aire, pues puede hacer banquetes con el riesgo mínimo, ¿vale? En cambio, en el exterior, si no corre viento, pues no está bien ventilado, por lo cual hay sí que tener ciertas precauciones de lo que es la distancia social, ¿no? Entrega a domicilio, que únicamente hay que tener cuidado pues a la hora de manipular los alimentos y las personas que lo mueven, y los servicios de catering en colegios, hospitales, etcétera, donde, pues, evidentemente, pues con que los trabajadores y trabajadoras tengan las precauciones correspondientes, los propios de la PPCC, más luego dar el servicio, pues es suficiente, ¿vale? Entonces, ¿qué parámetros clave, como hemos comentado, se dan? ¿Cuáles son las variables clave en este tipo de servicios? Pues en primer lugar, hay un servicio sin mascarilla, que además, como las personas suelen comer o suelen estar en un bar, varias personas juntas, es a varias personas, y eso tiene la característica de que durante un cierto tiempo, además más bien largo,
van a estar personas juntas en la mesa. Consecuentemente, la limitación de 6 personas por mesa vuelve a ser otra idiotez en términos de prevención, pues se contagiarán los 6, es muy sencillo, ¿no? Consecuentemente, eso hay que resolverlo, las autoridades actuales no dan ningún tipo de solución. Tiempo de permanencia, en el caso de un restaurante, pues en un bar puede ser más corto, pero puede ser un café o un agua, pero bueno, si socializas es un tiempo más de 15 minutos, de manera que si estamos hablando pues de 15 a 20 minutos a varias horas, ya es tiempo más que suficiente, o más que sobrado, para que si hay alguien contagiado y está sin mascarilla, contagie, ¿vale? Densidad de personas alta, sobre todo en bares. Tráfico de personas, pues en hora punta puede estar a tope el local, porque se trata de que puede estar a tope y esté resuelta la ventilación y otras medidas como para que la gente no se contagie. Puede haber personas vulnerables de cierta edad, puede haber personas supercontagiadoras, la ventilación y extracción es clave y en algún caso, como por ejemplo es el caso del buffet, puede haber manipulación de objetos, ¿vale? Bueno, por todas estas variables, eso quiere decir que el riesgo en un restaurante o bar es de bajo en el caso de comer fuera, por ejemplo, a moderado, comer dentro, a alto si es el caso de un bar, ¿vale? De tal manera que este amplio abanico hace que en el caso de restauración, o de hostelería, mejor dicho, sea una actividad de especial complejidad, lo cual no quiere decir que tengamos que renunciar a resolverlo, sino que hay que dotarlo de medidas pues, más severas y ya está, ¿vale? ¿Qué recorridos hay que tener en cuenta en este tipo de actividades? Bueno, pues la llegada de los clientes, con el control a la entrada, evidentemente. Es prudente evitar que los clientes pues, se muevan con total libertad o con total en un restaurante, por ejemplo. En un ocio nocturno, pues evidentemente la gente tiene que poder moverse con libertad. En un restaurante, la segunda fase, segundo recorrido es el acompañamiento a la mesa, que debería estar preparada previamente, limpia. El segundo recorrido o tiempo es la estancia de los clientes en el área de la mesa o en la barra si es un bar. Circulación por el local, que se levantan pues, a otros sitios. Los baños, de los que hablaremos de forma sucinta, son especialmente importantes. Y por último, pago y salida, ¿vale? Los baños tienen la peculiaridad de que en muchos locales, pues o bien bares, por ejemplo, o bien están sucios, lo cual quiere decir que hay que limpiarlos con mucha más frecuencia para que estén limpios. Y el segundo aspecto es que un porcentaje grande suelen estar o no ventilados o muy mal ventilados, como por ejemplo puede ser un ascensor en un edificio, ¿no? Y consecuentemente, para poder reducir el riesgo hay que dotarlos de ventilación si no lo tienen, que es poner un extractor pequeñito, o sea que tampoco es que sea ninguna cosa extraña, ¿no? De tal manera que si además ese extractor está instalado de tal manera que no permite retorno como debe ser por normativa, pues tienes arreglado el baño, ¿vale? Por lo tanto, con algún procedimiento que ahora comentaremos, pues ya está resuelto, ¿vale? Bloques de prevención, pues hay que pensar en medidas, y lo haremos enseguida, cómo protegemos a los clientes, cómo protegemos para que no se contagien, ¿vale? O sea, qué medidas de protección hay que pedirles para que no se contagien. ¿Qué medidas de protección hay que pedirle? A los trabajadores y también a los proveedores. Yo estoy convencido que buena parte de las residencias de mayores que en la segunda ola se han contagiado, y en la primera también, es porque a los proveedores no les han pedido ciertas medidas de prevención. Pues se ha colado el virus. ¿Qué medidas de prevención preventivas tenemos que poner en marcha en las instalaciones? Que en el caso de restaurantes y bares, como hemos dicho, es clave, es fundamental resolver muy bien la parte de ventilación. ¿Qué comportamientos les pedimos a los clientes que sí o sí tienen que hacer? ¿Y qué comportamientos les pedimos a los trabajadores y proveedores que sí o sí tienen que hacer? ¿Vale? Entonces, esos son los bloques que a la hora de diseñar un plan de prevención hay que contemplar, ¿vale? ¿Qué aplica? Hay bastantes más. No hay tiempo para leer una lista que tenía preparada, pero por lo menos, ahora preguntaréis todo lo que queráis, pero por lo menos sí unos trazos de lo más importante. Pues como en un restaurante o bar dentro se está sin mascarilla, dentro del ESPES que decíamos antes, es importantísimo y muy eficaz un control de entrada severo. Y severo quiere decir que si yo tuviera un restaurante con un ticket medio alto, que lo permite, pues yo en este momento, de los medios de los que se disponen, pues yo tomaría la temperatura a los comensales. Por ejemplo, en La Ampolla, los hoteles que hay, esto lo hacen, toman la temperatura cuando llegan los huéspedes en el check-in, les toman la temperatura para comprobar que no tienen fiebre, ¿no?
También les tomaría con el oxímetro el porcentaje de saturación en sangre, y haré un comentario enseguida. Y en este momento ya se dispone, a través de las mutuas, porque directamente no lo venden en las farmacias, les haría un test rápido con resultado a los 15 minutos, si es, repito, un restaurante con un ticket medio alto. Si es un bar donde la consumación media son pocos euros, evidentemente no tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Sí tiene sentido lo de medir la temperatura. Al principio de la pandemia, cuando esto empezamos a ponerlo en marcha, había gente que decía, hombre, pero es que la gente no me vendrá. Si yo tomo temperatura y hago estas cosas, la gente no me vendrá. Bueno, pues evidentemente si entiendes de prevención, como es mi caso, ves con total claridad que esto no es así, pero es que luego la experiencia ha dicho que esto no es así. Cuando en un hotel, un restaurante, etcétera, tomas todas estas medidas, un avión, por ejemplo, tomas estas medidas, lo que hace el consumidor es, primero, que como sabe que todo el mundo, bueno, perdón, cuando en ese sitio se hace esto con inteligencia, se le hace a todo el mundo. No se hace como recomendación, que es lo que la Unión Europea está haciendo, poniendo de manifiesto que vuelven a desconocer lo que es la prevención, ¿no? Bueno, pues cuando en un avión, os lo digo al revés, la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, ha tenido que hacer incluso encuestas que dicen que más del 70% de las personas dicen y piden que para viajar y meterse en un avión, piden por favor que les hagan a todos, les hagan una prueba de entrada. Un PCR, un test rápido, lo que sea. Porque de esa forma, la persona que vuela, cualquiera de nosotros, tiene la seguridad de que las personas que pasan adentro del avión no hay nadie contagiado. Lo cual es bastante evidente, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que dice el expediente? Que cuando un establecimiento del tipo que sea pone en marcha un control sistemático adecuado y proporcionado, no solamente no vienen los clientes, no solamente los clientes no se asustan, sino que van más porque ven claramente que ese establecimiento se ocupa de que sus clientes estén protegidos y, consecuentemente, se sienten más seguros. En definitiva, es al revés, ¿no? Tema de la trazabilidad, que aquí en España y en Europa, con todo el tema de la protección de datos, pues como nos da repelús, estas cosas no se ponen en marcha. En el sudeste asiático se ha puesto en marcha, aparte de China, los demás países, ¿no? Con un éxito rotundo, con lo cual pues es bastante evidente. Pues sí, aquí en España espero que de aquí a final de año eso se ponga en marcha, pero en todo caso, ocio nocturno, por ejemplo, pues es pedir los datos a las personas que se registran, evidentemente respetando la ley de protección de datos, y cuando hay algún caso positivo, los contactos se tienen identificados con objeto de hacer un rastreo inmediato y poder hacerle pruebas a esas personas con la finalidad número 1 de ayudarlos, porque las pruebas se hacen no para controlar a nadie, sino para ayudar a aquellas personas que estén infectadas, ¿no? Que estén enfermas. En el caso de restaurantes y bares, o de restauración, de hostelería en general, es clave, como hemos dicho, una extracción adecuada, tener garantía de que la posible carga vírica que se pudiera colar se está extrayendo de manera adecuada, y es clave que cuando las personas no están consumiendo, estén con su mascarilla puesta. Desinfección de manos a la entrada y desinfección también a la entrada del baño y a la salida del baño. De manera que como el baño, como he comentado, tiene las características en general que suele estar mal ventilado y suele utilizarse con frecuencia y a lo mejor pues, no se limpia con la suficiente frecuencia, pues es inteligente el obligar a que los comensales se laven con gel hidroalcohólico cuando vienen del baño y se reincorporan a la sala. Si es un restaurante en interior, pues la conveniencia de poner separadores de metacrilato entre mesas, de tal manera que de esta manera limitamos el posible contagio a las personas que haya en una mesa, ¿vale? Desinfección entre usos, de tal manera que cuando se ha ocupado una mesa, pues hay que desinfectarla por completo para que los siguientes comensales pues, dispongan del material desinfectado, y la preferencia de utilizar material desechable o de un solo uso, con objeto de que también se limite el posible contagio, ¿vale? Y por último, esta es la última transparencia, ¿cómo hacerlo para que funcione? Bueno, pues como estamos viendo aquí, al plan de prevención, hay que tener el plan de prevención y contingencia, hay que ponerlo, hay que hacerlo, definirlo, hay que completarlo, ponerlo por escrito. De manera que hay que dotarse del sistema de prevención que permita que esté todo en marcha. Ese sistema tiene que estar siempre en marcha y además tiene que estar hecho de tal manera que no haga falta vigilar permanentemente. De igual manera que se hace cuando se aplica en una cocina el APPCC, que no es que tenga esa sanidad
vigilándote cada día, sino que si lo has hecho en condiciones, pues sin que te vigilen, consigues que ello funcione y que no se contamine nadie. Es clave la formación del personal, de tal manera que como hay que formarlos no solamente en esas medidas de prevención, sino en todo lo que tienen que poder decirle y explicarle a los clientes, que es el siguiente nivel, cuando en un lugar pues se diga, pues es que aquí tiene que limpiarse las manos con gel hidroalcohólico. Bueno, pues que los trabajadores de esa empresa estén formados para poder explicar a los clientes el qué tienen que hacer y el por qué tienen que hacerlo. Cuanto den razones de por qué hay que hacer aquello, ¿vale? Formación de los clientes vía trabajadores y cartelería, de tal manera que, como digo, pues todas las medidas que haya en un lugar se expliquen y estén a la vista. Eso quiere decir que en un local donde se haya reforzado la extracción y ventilación, dando garantías de que allí no se contagie nadie, pues que además de estar la máquina haya un hermoso póster que lo explique, ¿vale? Sistema de extracción suplementaria en marcha, ¿vale? Para que esté bien visible y la gente lo sepa. Evidentemente, si ese póster o ese cartel se pone en la calle, en el escaparate, y en el pueblo correspondiente, como por ejemplo fue el caso de La Ampolla, pues la gente sabe identificar ese cartel, y hay restaurantes que tienen ese cartel que pone que todas esas medidas están en marcha y que aquel restaurante tiene una extracción, una ventilación de aire que impide el contagio, y otro restaurante, en cambio, no ha tomado ninguna medida y los clientes eso lo saben, pues es evidente que el cliente entrará al local donde no se va a contagiar y no entrará al local donde se va a contagiar. Bastante evidente, ¿no? Cumplir lo que la normativa de las autoridades en cada momento pida, que en este momento, desgraciadamente, como consecuencia de su incompetencia y de su ignorancia, pues será cerrar a partir del viernes, como bien sabemos, hostelería, desgraciadamente en Cataluña. Aplicar la coerción, de tal manera que el nivel de 500 del ministro Illa pues, no da ni risa. Es 50. Es más, a nivel europeo el semáforo, como hemos visto al principio, es 25, consecuentemente, pues eso. Lo cual quiere decir que con todo este sistema, aplicado a todo un municipio, a toda una isla, a toda una región, los establecimientos que no tengan estas medidas en marcha y, consecuentemente, no sean capaces de mantener un IA14 por debajo de 50, pues habrá que cerrarlos. Y no decir que cierren, sino decirles que mantengan abierto aquellos otros locales que sean capaces, con su sistema de prevención, de funcionar sin posibilidad de contagio. En la parte, esto voy muy rápido, si alguien tiene interés lo puedo ampliar. En este momento, para los clientes no existe la confianza, no se fían y hacemos bien, de manera que en este momento tenemos un trabajo muy interesante de recuperar y regenerar la confianza de los clientes. Para eso hay que dotarse cada lugar de un sistema de prevención eficaz y adecuado, hay que difundirlo a la clientela, hay que poner en carteles, como he dicho antes, que aquello se tiene en marcha, de manera que por conocerlo los clientes y por formar a la ciudadanía de forma adecuada, como he comentado antes, pues sepa que pueden entrar en aquel local sin riesgo de contagiarse y entren, ¿no? Y bueno, a consecuencia de eso, pues el que fidelizarlos, el que recomienden cómo estamos funcionando y sobre todo y por último, pues el medir resultados y hacer una revisión de cómo están yendo las cosas, ¿vale? Bueno, pues con esto termino, dejo de compartir. Nos hemos pasado un poquito, pero como hemos empezado 15 minutos tarde, nos hemos ido un poquito más allá, ¿vale? Es una formación que ha sido genérica, que hay que concretar evidentemente cada local, pero que al final, pues lo que quiero compartir con vosotros, pues es eso, es el que esto es prevención, esto está basado en ingeniería sanitaria, las autoridades que están gestionando la pandemia en Madrid, en Barcelona y en buena parte de Europa, esto lo están ignorando. Hay médicos que están en la parte de gestión de la pandemia que están jugando ingenieros sin serlo, ignoran que existe esto, otros no solamente lo ignoran, sino que han sido evidentemente informados y no están al caso. Cuando esto se pone en marcha a nivel de un municipio, todo lo que estamos pasando es perfectamente evitable, lo cual es tristísimo, y en el caso concreto de restauración, y de hostelería mejor dicho, pues lo que resulta es eso, que una vez que se pone eso en marcha, se puede disfrutar del servicio con garantía sanitaria, ¿vale? Lo cual, para quienes lo sabemos, pues produce un nivel de mosqueo y de enfado muy considerable, y en mi caso en concreto, pues no me rindo y sigo intentando conectar con distintas autoridades sanitarias o autoridades que están gestionando la pandemia, pues para decirle, oye, que venimos a ayudar, que esto no... ¿Tú entiendes de cómo se construye un avión? No. Pues tampoco entiende cómo se monta un sistema de prevención.
Fijaros que, por ejemplo, lo que es el esquema ESPES, que es muy sencillito a nivel conceptual, claro, es sencillo cuando ya lo has descubierto y te lo explican. Para descubrirlo no es nada evidente, ¿no? Pues dentro del ESPES, lo que se está haciendo en Cataluña y también en Madrid hasta hace poco, que ya en Madrid ya no se sabe lo que se hacen, esto que a Josep María Argimon pues, ha puesto, sobre todo en Barcelona, en grandes núcleos, ¿no? En el Hospitalet, etcétera, ¿no? Claro, el hacer pruebas en sitios es correcto, está bien, porque al final un lugar donde sospechas que puede haber una alta concentración de carga vírica, pues evidentemente está más claro que el agua. Hay que ir a medirlo y si tienes que limpiar, ¿no? ¿Cómo se limpia una zona de una carga vírica importante? Bueno, pues vas al sitio, haces pruebas a un montón de gente, identificas los positivos, a los que aíslas para poder tratarlos, sigues sus contactos, de esos contactos le haces prueba y los positivos otra vez lo mismo, ¿no? Los pones bajo cuarentena. O sea que está bien, eso es lo lógico, ¿no? De manera que, en cuanto que tienes sospecha de que en un lugar hay carga vírica en exceso o va a haberla, por ejemplo, una concentración, yo que sé, un espectáculo, lo que sea, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Y es eficaz, ¿no? Claro, es eficaz si haces PCR, como en Madrid, ¿no? Y das el resultado a los 8 días, pues claro, el virus se ríe, pues ya ha ido por todos sitios, por donde le da la gana, ¿no? Consecuentemente hay que ir al sitio, hacer pruebas, resultado inmediato y actuar de forma inmediata. Entonces es eficaz, ¿no? Porque es lo que quitas carga vírica. De tal manera que lo que estás evitando es que prolifere. Es la P de proliferar y es lo de la E de evacuar. Pero de las 5 medidas son 2, quedan otras 3 que no se están aplicando. Es evidente que para que un sitio esté limpio, lo primero que tienes que hacer es impedir que el virus entre en la zona. Hombre, pero es que, por ejemplo, en una isla es muy sencillo, porque allí los puntos de entrada son puertos y aeropuertos y de salida, consecuentemente pues, está tirado, ¿no? En un sitio, por ejemplo, toda la península ibérica, pues ya es más complicado, ¿no? Pero por lo tanto se pueden hacer zonas, como he dicho antes, y eso se puede avanzar. Vale, por lo tanto, en definitiva, que lo que se está haciendo aquí en Cataluña va en la buena dirección, pero es muy poquito, hay que hacer muchas más cosas. Bueno, pues hasta aquí lo que yo quería compartir con vosotros. Cualquier pregunta que tengáis, pues estaré encantado. No lo he puesto y lo pongo ahora, que se me ha olvidado, el poner la última transparencia, que es esta de aquí, donde, esto es el resumen, donde aparece pues mi correo electrónico, que es este de aquí abajo, para que cualquier persona que tenga cualquier pregunta, pues yo estaré encantado en que si me la hace, pues el contestarla. Si es una pregunta súper larga, pues intentaré ser breve y si alguien tiene interés en ir más allá, pues encantado, ¿vale? Bueno, pues yo dispongo todavía de tiempo, aunque estemos ya fuera de tiempo, pues no hay ningún problema y estaré encantado en las preguntas que tengáis, el contestarlas si sé, ¿no? Que es otra cosa que también está muy en boga, a mucha gente le preguntan sobre esto y la gente sin saber opina, ¿no? Que es una indecencia, porque si te preguntan algo de lo que no sabes, pues hay que ser humilde y decir, mire usted, yo esto no sé, ¿no? Dentro de esto, Alemania, donde en la gestión de la pandemia no está yendo mal, a la canciller Angela Merkel se ha puesto al lado a uno de los mejores virólogos que hay en el mundo, que es alemán, que se llama Dorsten, de manera que a este señor, cuando le preguntan cosas sobre las que no entiende, pues no tiene el mayor problema en decir, no, mire usted, yo soy virólogo, yo si me pregunta algo de lo que sé, contestaré, pero esto que me está preguntando es un campo de lo que yo no entiendo y, consecuentemente, no le contesto porque no sé, ¿no? Bueno, pues aquí en España, como sabéis, nada, aquí todo el mundo opina y, bueno, si a nivel de autoridades sanitarias no te explico, ¿no? Autoridades sanitarias que entienden de sanidad y no entienden de prevención, que es lo grave, ¿no? Y no se dejan ayudar, que es la pena. Bueno, pues a partir de aquí, como digo, no sé si os ha quedado todavía gasolina para hacer preguntas, pero si es así, estaré encantado en contestaros. Una pregunta. El local interior yo es muy chiquitín. Si pusiera una buena ventilación y extracción, ¿tú recomendarías también poner los paneles de mesa a mesa, que digamos, separados? No, no necesariamente. O sea, una cosa va ligada a la otra. Si hay una extracción de aire suficientemente potente para entender, ¿no? Que quiere decir, por exagerar un poquito, ¿no? En un local cerrado donde entras y notas cómo el aire tira para arriba, porque aquello es muy exagerado, es obvio que allí no hace falta poner ningún... Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahora ya no está de moda y además daña la salud, cosa que años atrás no sabíamos, pero por ejemplo, cuando se enfumaba, ¿no? Tú podías tener un local donde hubiera una extracción potentísima y lo notabas, ¿no? Porque la gente estaba allí fumando y el humo se iba para arriba. Bueno, pues en esos casos es exactamente lo mismo.
Hay gente que dice, si lleva la mascarilla puesta, no puede respirar, ¿no? Eso no es cierto. El aire es un 75% de nitrógeno, un 20 y pico de oxígeno, y lo que es la mascarilla tiene agujeritos por donde entra el aire. Evidentemente, si es una mascarilla de tela y si le pones un trozo de papel, para el papel no tiene agujeros y por ahí el aire no pasa. Es una tontería, ¿no? Porque hay gente que lo lleva, ¿eh? Pero en un local donde si fumas ves que el aire tira para arriba, porque además es una prueba, ya sé que no se lleva lo de fumar, es una prueba sencillísima. De tal manera que tú entras a un sitio, a alguien que fume, yo no, porque no fumo, fuma aquí en este sitio. Si tú ves que el aire tira para arriba, que se ve, es visible, pues ya está, tan sencillo como eso. Por lo tanto, y al revés, ¿no? Tanto en cuanto el sistema de extracción no sea suficientemente potente, tienes que complementarlo con otras medidas que minimicen el riesgo. Separadores entre mesas, etcétera, ¿vale? Vale. Pero yo, si tuviera un restaurante, por ejemplo, ¿no? Otro caso muy de andar por casa, pero muy concreto, ¿no? En las clínicas de logopedia hay ciertos tratamientos donde él o la logopeda, pues al niño, niña o adulto, ¿no? Pues tiene que enseñarle pues cómo hacer según qué tipo de sonidos o lo que sea, ¿no? Y además la persona aprende por imitación. Consecuentemente, para eso, el profesional tiene que hacerlo sin mascarilla. Y el paciente también, ¿no? Desde hace años, esto no es nuevo, pues para evitar posibles contagios, eso se puede hacer. El profesional y el paciente se sientan en una mesa, ¿no? Para entendernos, con un espejo enfrente, no se miran uno al otro, sino que miran el espejo y por el espejo se ven, ¿vale? Bueno, pues con el COVID-19, alguna clínica de logopedia lo que han hecho es, literalmente, han puesto encima de la mesa 2 extractores de cocina de casa, un poquito más grandes, ¿no? Claro, eso puesto en marcha, chupa todo el aire. Pues ya está resuelto. Vale. Porque los aerosoles, y en eso hay algunos vídeos, hay uno en Japón donde hacen estas cosas, pues que es bastante evidente, donde se ve que los aerosoles cómo se quedan flotando, y además están 2 o 3 horas flotando y van a 8 o 10 metros, pero en cambio, en cuanto hay una corriente de aire, los chupa enseguida con mucha facilidad. Como son pequeñitos los aerosoles, pesan poco. Y eso quiere decir que una corriente de aire se los lleva enseguida. ¿Vale? Muy bien, gracias. De nada. Más preguntas, si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, yo lo que dices de los guantes es que yo creo que los guantes en parte dan una falsa seguridad, porque tú te pones un guante, pero crees que estás limpio, pero ese guante lo toca todo también. No sé hasta qué punto... No sé Bueno, si... vamos a ver. Sí, esto hay que aplicar pues, buena parte de lo que ya sabemos, ¿no? Porque, claro, tú sirves mesas, pero tú sirves la mesa, tocas los platos, tú llevas guantes, pero tocas ese plato, entonces, o sea, llevar el guante igualmente tendrías que limpiarte continuamente. No, vamos a Guante, ver, porque en esto entendemos, ¿no? Entendemos, pero de la vida ordinaria, ¿no? Por ejemplo, una cocina de casa o de un restaurante, ¿no? Evidentemente, si limpias primero las perolas llenas de grasa y luego limpias los platos, pues van mal, con los mismos guantes, ¿no? ¿Vale? Es eso, ¿no? No se hace así. Primero se limpia lo más limpio y terminas con lo más sucio, ¿no? Segundo, hombre, si es un restaurante, lo cocina un poquito grande y hay un montón de perolas, si tienes que hacerlo, pues, hombre, según qué momentos, cuando ves que los guantes ya están hechos una mierda, hablando mal y pronto, pues te pones otros, ¿no? O sea, quiero decir que hay cosas de sentido común de nuestro trabajo ordinario que cuando lo aplicamos a esto es exactamente lo mismo. El problema que hay es que nosotros no vemos el virus, ¿vale? Pero, hombre, sí tenemos suficiente imaginación y además profesionalidad para compensarlo. Consecuentemente dice, no, esta persona está en sala y lleva unos guantes todo el día. A ver, pues no, ya se ve que así vamos mal, ¿no? Porque aunque no veamos la carga vírica, sí podemos imaginarlo, ¿no? Consecuentemente, pues una persona que está en sala y que evidentemente pues lleva platos, recoge platos, pues conviene que utilice unos cuantos pares de guantes, de los baratos, no tienen que ser caros, durante el día, ¿vale? Por ejemplo, es conveniente que una persona que esté en sala pues utilice unos guantes para por ejemplo, cuando dentro de APPCC, como seguramente sabrás, está el concepto de no cruzar rutas de sucio y limpio en la cocina, ¿no?
¿vale? Bueno, pues como el bicho se ha podido trasladar a sala, el planteamiento es exactamente lo mismo. De tal manera que eso aplicado a la sala quiere decir que es adecuado que cuando se han ido los comensales y recogen mesa, te pongas unos guantes de sucio y no utilices los mismos guantes para montar la mesa. O sea que, como veis, hay una parte, solo una parte, pero en fin, útil, de APPCC, que es directamente trasladable a lo que es el manejar esto. No en restauración, sino en cualquier cosa. ¿Vale? Utilizar guantes distintos para sucio y para limpio. Por ejemplo, dentro de lo que es el uso de mascarilla, están las mascarillas FFP2, que son las que he comentado, y luego están otras que son las FFP1, que filtran todavía más, ¿no? Pues, por ejemplo, la gente que está en sala y que, consecuentemente, durante el turno pues va a estar expuesta a bastante riesgo, pues yo lo que recomiendo es que las personas que están en sala lleven no FFP2, sino FFP1, que filtran más. Así están más protegidas. Dentro de esas mascarillas, pues evidentemente una persona que está en sala recoge platos, se cae aceite, de manera que se toca, es posible que la mascarilla pues la manche, ¿no? Pues eso quiere decir que a la mascarilla que solamente deja de utilizarse cuando ya el filtro está lleno, pues tengo que utilizar una mascarilla, pues una por turno seguramente, ¿no? A menos que se la manche, pues en caso tiene que cambiársela. Pero en esto, como digo, una vez que se tiene suficiente conocimiento del riesgo, pues se aplica lo que ya conocemos por oficio nuestro y ya está, es exactamente lo mismo, se traslada perfectamente. De acuerdo. Pues por mí ya está. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues parece que no. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra paciencia. Veo, Rebeca, que te has quedado hasta el final. Como ves, hombre, no lo sé, tú tendrás tu propio punto de vista, pero me parece que una persona que tenga un negocio de este tipo, pues el escuchar estas cosas es bastante interesante. Evidentemente ha sido una cosa muy genérica. Si alguien tiene interés en hacer un plan de prevención personalizado, pues podemos echar una mano, pero bueno, que lo que he planteado es lo general. De ahí a tener escrito e implementado un plan de prevención, pues hay unos poquitos pasos, ¿no? Pero el fundamento ya se ha expuesto en el día de hoy. O sea, tampoco hay que saber muchísimo más, ni mucho menos, ¿vale? Y que, bueno, el mensaje final es ese, que hay solución. La solución permite que un restaurante, un bar, etcétera, pueda funcionar sin ningún tipo, prácticamente sin ninguna restricción, sobre todo si se dota de la extracción de aire adecuada, principalmente, y se toman algunas pequeñas medidas más, y que, consecuentemente, pues, hombre, lo que estamos pasando se puede evitar, y sobre todo el cierre de la hostelería en Cataluña a partir del viernes, pues es una insensatez, consecuencia de la ignorancia por parte de quien está gobernando esto, que no son ingenieros ni nadie se lo pide, pero están cometiendo la imprudencia grave de no pedir ayuda a quien entiende de estos temas para que les eche una mano, ¿vale? Bueno, molt bé, Julio. Pues ens quedava el missatge aquest, doncs que té solució, no? Que ho podem arreglar i a veure si passats aquests 15 dies, que aquí ja no hi ha altre remei que tancar, doncs a veure si passats aquests 15 dies doncs hi ha altres notícies y podem... Bueno, yo si me lo permite, Rebeca, en ese sentido, yo, como digo, seguiré insistiendo, o la empresa, mi empresa, seguiremos insistiendo en las autoridades y, hombre, entiendo que más bien pronto que tarde, como todo esto se irá difundiendo, las distintas autoridades sanitarias tomen nota, incorporen la función de prevención y lo pongamos en marcha a nivel global y podamos pues ir por la vida con normalidad, que es de lo que se trata, ¿no? Claro que sí. Bueno, deciros también que la presentación la colgaremos en la web de Leina, ¿vale? Por si alguien pues la quiere volver a consultar, lo que sea. Y tenéis el correo también de Julio por si queréis enviar cualquier consulta, lo que necesitáis, ¿vale? Bueno, muchas gracias por la asistencia, ¿vale? Muchas gracias, Julio. ¿Vale? Y bueno, nos vemos mañana que tenemos el webinar de comercio. Exactamente, ¿vale? Pues muchas gracias a todos y espero que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Gracias. Adiós.